Muy buenas tardes para todos y para todas. Yo soy Verónica María Echeverry Salazar. Soy profesora de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia. Les damos la más cordial de las bienvenidas a este nuevo encuentro que vamos a tener para conversar de temas que tienen que ver con derecho, con tecnología e innovación. Recuerden que todas estas charlas que hemos estado haciendo, el ciclo de conferencias que terminamos la semana pasada acerca de la protección de datos en la sociedad digital y este que vamos a tener hoy con expertos de acá de la ciudad de Medellín y con los expertos invitados desde España que nos van a acompañar, que agradecemos profundamente porque hay que tener en cuenta que en este momento en España son las 12 de la noche. Entonces, este compromiso con nosotros se los agradecemos muchísimo. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, que es toda la transformación que vamos a empezar a dar en el derecho a partir de las nuevas tecnologías, el concepto de legal tech. Recuerden que todos estos encuentros que hemos estado teniendo, los estamos teniendo en el marco de la iniciación de nuestro próximo diplomado que inicia la semana entrante, el 9 de julio. Empezamos con el diplomado en Derecho, Innovación y Tecnología, que va desde julio, martes y jueves de 5 a 8 de la noche hasta finales de octubre. Ahí vamos a tratar muchos de los temas relacionados con la cuarta revolución industrial. Vamos a hablar de qué es la nube, de Business Transformation, Business Intelligence. Vamos a hablar de inteligencia artificial, de robótica, de blockchain, smart contract, Smart Cities, de Probática, la cuarta revolución industrial, de Legal Design, de todos estos temas que de cibercrimen, de todos estos temas que nos van relacionando con el cambio en las nuevas tecnologías. Entonces, sin más, les damos entonces la más cordial de las bienvenidas a este tema. Esta conferencia que vamos a hacer el día de hoy la estamos haciendo con la Facultad de Derecho, el Semillero de Investigación en Derecho, Tecnología e Innovación. Por Medellín nos está acompañando de la firma Gestión Compartida, que es una firma global que acompaña y asesora a las organizaciones en la gestión jurídica y empresarial. Ellos se encargan de proteger el patrimonio de sus clientes mediante la identificación, valoración y gestión del riesgo jurídico, haciendo un enfoque principalmente en la prevención. Y de España nos están acompañando de la empresa LegalTX. LegalTX es un despacho dedicado al derecho tecnológico, es una especie de boutique legal. Ellos prestan servicios a despachos de abogados, a departamentos jurídicos, facultades de derecho y colegios de abogados. Principalmente hacen asesoramiento en el tema de la transformación digital. Cada una de estas empresas nos está ayudando y esto efectivamente nos estuvo apoyando en el tema del mercadeo, el grupo de mercadeo y merchandising, que son expertos en mercadeo y en experiencia de marca. Listo, entonces lo que vamos a hacer hoy, la forma en la que vamos a distribuir esto es así. Viene nuestro experto de España, que es Jorge Morel, y vamos a tener, iba a estar con su colega Felipe, pero Felipe tuvo un problema de salud y en este momento no nos puede acompañar. Ya Jorge nos dará las explicaciones, pero él prometió que esta relación va a ser una relación de largo aliento, que vamos a tener más eventos en el futuro. Lastimosamente no nos pudo acompañar en el día de hoy, pero le mandamos acá nuestros más colorosos saludos. Entonces va a estar Jorge. Jorge Morel nos va a explicar el concepto que es LegalTech y cuáles son los principales campos en el que LegalTech efectivamente se está desarrollando y cómo ellos han hecho el mapa de las LegalTech en Colombia. Con posterioridad a eso vamos a tener una intervención de gestión compartida que nos va a hablar acerca de problemas ya súper concretos. Entonces nos va a hablar de un tema que hemos vislumbrado en el tema societario. Entonces el manejo de la constitución de la sociedad, de los diferentes tipos de sociedades y cómo herramientas de LegalTech pueden ayudar efectivamente en la gestión de esto. Y Jorge Morel vendrá nuevamente a decirnos cuáles herramientas hay a nivel internacional con respecto a esto. Luego vamos a analizar un tema de gestión de despachos, cómo las herramientas de LegalTech pueden ayudar a la gestión de las oficinas jurídicas para sus trámites y sus formas de facturación, de gestión de los clientes y de información. Con posterioridad a ello,
vamos a analizar discusiones con respecto al derecho del consumidor, cómo las herramientas de LegalTech y de inteligencia artificial pueden ayudar a solucionar muchos de los problemas de la vida diaria de nosotros como consumidores, y además con el tema de los temas de términos y condiciones con respecto a las plataformas y a las políticas de gestión de datos. Y finalmente vamos a terminar hablando de un tema que tiene mucha actualidad para todos nosotros, justamente con el tema del COVID y de los temas de justicia, y es cómo todo el tema de transformación digital nos va a hacer una transformación en la justicia, la telemática en los procesos judiciales, y además de ello, cómo se puede utilizar la analítica de datos para hacer predictibilidad en cuanto a las decisiones. Listo. Sin más, entonces, les doy de nuevo las gracias acá por estar. Las gracias a nuestro invitado internacional Jorge Morel, sobre todo por el tema del horario y por todo el conocimiento que nos puede aportar. Jorge, bienvenido. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Buenas tardes, buenas noches aquí. Lo primero de todo, gracias por la invitación. Muy contentos de poder participar con vosotros y poder explanar un tema que es francamente interesante con un enfoque hacia empresas, pero que contextualizaremos en otros ámbitos. Como decía Verónica, disculpad que no va a estar presente Felipe por un pequeño percance de salud, nada serio, pero bueno, que no le permite estar presente, pero sí está muy presente en todo el desarrollo de lo que hemos preparado para las próximas casi 2 horas. Entonces, como comentaba Verónica, yo soy abogado especializado en el área en un poco nuevas tecnologías, y entre otras cosas lo que hacemos desde LegalTech nosotros es ayudar en la transformación digital de las firmas, departamentos legales, en facultades de derecho en su formación, incluso en colegios de abogados. Entonces, un poco para contextualizar eso, lo que vamos a iniciar es el concepto de LegalTech e incluso de innovación jurídica. Entonces vamos a ver eso. Voy a compartir yo pantalla y veréis ahora... deberíais estar viendo la presentación. Y lo que vamos a ver es eso. Simplemente, ahí está. Simplemente es lo que decía antes, quiénes somos nosotros. Controlar tiempo. Vale. Una consultora especializada en servicios LegalTech, despachos, departamentos legales, colegios de abogados y facultades. Creamos el primer mapa de LegalTech en España en 2016, entonces un poco lo hemos ido actualizando y recientemente hemos creado versiones, por ejemplo, en Chile, o ahora la semana pasada en Ecuador. Estamos trabajando en otras áreas y en otros países de América Latina. Coorganizamos el primer congreso de LegalTech en España en 2017 en Donosti. Hemos lanzado una de las primeras herramientas en el mundo de LegalTech de código abierto, que es una pequeña software que se puede utilizar para la gestión de despachos, que se llama Jade o Jade. Entonces, bueno, llevamos trabajando casi 5 años en todo lo relacionado con LegalTech desde España y un poco más allá. Entonces, bueno, y también lanzamos muy recientemente una newsletter especializada sobre la materia. Entonces, simplemente para que tengáis constancia de la situación en la que estamos, es un poco lo que se llama... A nosotros nos gusta mucho el concepto de la ley de Amara. La ley de Amara viene a decir que tenemos tendencia a sobreestimar el efecto de la tecnología en el corto plazo, pero lo subestimamos en el largo. Y eso es quizá lo que está pasando un poco a veces en cuestiones de LegalTech. Es decir, que quizá nos pensamos que una inteligencia artificial, un abogado robot, si no hace algo muy destacado en cuestión de meses o 1 o 2 años, es inútil o ya no le prestamos atención. Nos olvidamos, pero entonces de esa tecnología y no vemos el verdadero efecto en el largo plazo. Entonces, en ocasiones este entorno del mundo tecnológico jurídico es muy común tener esta idea de que la ley de Amara se refleja de forma constante, sobreestimar el efecto de una tecnología en meses. Por ejemplo, con blockchain ha ocurrido, con inteligencia artificial ha ocurrido, pero lo subestimamos en el verdadero efecto, que es el de largo plazo. Entonces, eso creo que es importante tenerlo en cuenta, porque todo lo que hablaremos hoy es muy presente, es muy real. Lo que hablaremos en justicia telemática y predictiva es un poco más futurista, pero también es real. Pero ahí tenemos que pensar que el efecto del corto plazo no tiene que cegarnos. El que nos interesa es el largo, ¿sí? Entonces, como decíamos antes, vamos a ver el concepto. Luego nosotros daremos la visión en soluciones en ámbito societario, cumplimiento normativo, consumos, privacidad y un poco la parte de justicia telemática y predictiva. LegalTech o LawTech, que también lo veréis en el sector anglosajón, especialmente el mundo más Estados Unidos o Inglaterra, utiliza el otro concepto, pero normalmente LegalTech sea el más común. Es usar tecnología para 2 cosas: comercializar o prestar servicios legales. Es la definición más sencilla que hemos llegado a la conclusión que puede ser útil, que hace muy fácil entender el cómo utilizarlo. Es tecnología que ayuda a comercializar servicios legales o a prestarlos.
El origen se puede situar un poco en lo que se llama la terminal UBIC, por allá en 1979, que fue uno de los primeros ordenadores que se instalaron en bibliotecas de Estados Unidos que permitían el acceso a jurisprudencia. Entonces, los pocos despachos que por aquel entonces podían acceder a ese recurso tenían un avance que era completamente de ciencia ficción para aquella época. Entonces, eso hemos avanzado un poco desde entonces, pero bueno, es un poco el inicio. Como decía ya, en LegalTech como concepto hay dos bloques importantes. Hay lo que se llaman los software o servicios online que reducen o eliminan la necesidad de acudir al abogado. O sea, la fórmula más tradicional del abogado normalmente es el boca a oreja, la referencia personal y demás. Hay mucho software y servicios trabajando para reducir o eliminar esa necesidad. Uno de ellos, el más común que existe en cualquier país, son los llamados marketplaces jurídicos. Son plataformas web en las que de un lado y de otro, en la plataforma en un lado hay clientes potenciales y en el otro hay abogados y entre unos y otros se encuentran. Es decir, yo, por ejemplo, soy cliente, busco un abogado que me ayude con un contrato de arrendamiento, planteo esa necesidad a la plataforma y en función de mis características, la geografía, el coste hasta dónde quiero llegar, las cuestiones relacionadas con el trabajo, distintos abogados me ofrecen una oferta a ese planteamiento. En España, uno de los más destacados es el abogado, que como podéis ver ha gestionado más de 200.000 casos, pero es un sector muy común en cualquier otro país. Uno muy común que luego veremos un poco más es el reclamador, que es una plataforma para gestionar reclamaciones online. No voy a extender mucho porque luego lo veremos más adelante, pero es una plataforma para tener el abogado en el bolsillo mediante un teléfono móvil, donde yo planteo el problema, por ejemplo, reclamar una cláusula suelo, una cuestión bancaria, o una tarjeta revolving, o una cuestión de un retraso en un vuelo, o, por ejemplo, cuestiones de impuestos. Relleno la información, subo la documentación, creo mi perfil y a partir de ese momento me dan notificaciones constantes de la situación. No se paga nada, la plataforma se queda un 25% de lo que se obtenga y es probablemente, luego hablaremos más de ellos, pero es una de las grandes revoluciones ahora mismo en este sector. Otro importante, por ejemplo, es lo que se llaman en este punto de cambiar la forma de comercializar y llegar al servicio legal, son los documentos jurídicos, es decir, plataformas como Legalibu, es una plataforma española donde uno puede comprar plantillas de un contrato de alquiler, cuestiones relacionadas con términos y condiciones, por ejemplo. Es decir, es dejar de ir al abogado en su fórmula tradicional para adquirir toda una serie de conocimiento que es tradicional. Entonces son autoservicios legales, en este caso para generar documentos. Eso para que veáis, también lo hace, por ejemplo, este tipo de plataformas que existen con grandes firmas, no es una cuestión de pequeños despachos. PricewaterhouseCoopers, en su vertiente de la oficina suiza, colabora con una empresa que se llama PartnerVine y en ese sentido hace esa labor. Es decir, vende parte de sus documentos legales a cualquiera. Es decir, podéis ir a PartnerVine y comprar los NDAs o los documentos para fusión y adquisiciones que utiliza Price, o sea que veáis que eso está disponible. Luego también el mundo de la LegalTech y la forma de comercializar los servicios está generando las primeras App Stores, es decir, como una aplicación para descargar móvil, o descargar, perdón, en el móvil, ya sea en Android o en iOS, aplicaciones de cualquier tipo, empiezan a aparecer las primeras para consultar o acceder a servicios legales, en este caso para las firmas o los departamentos jurídicos. Una de las más conocidas que tiene gran nivel de inversión a nivel mundial y sobre todo por parte de las firmas se llama Rain & Court y es una plataforma para, digamos, conectarse directamente a la misma y acceder a toda la información disponible, por ejemplo, a casi una cincuentena de servicios. Otra similar es una LegalTech Store en Francia, muy mismo concepto. Se proporcionan demos de todo, se proporciona acceso a múltiples servicios, de forma que hay un lugar centralizado donde el profesional puede acceder a servicios que le facilitan la comercialización de lo que hace. Ese es el primer bloque. Luego hay el segundo bloque, que son software o servicios que ya no están tan enfocados a comercializar el servicio legal, sino a hacer más efectiva nuestra gestión de la tarea. Es decir, cómo creamos contratos, cómo compartimos la información, cómo la firmamos digitalmente, todo ese tipo de cosas. Están más enfocados a el profesional con dos finalidades: reducir el coste, reducir tiempo, ganar calidad de vida todo lo posible y eso ir aplicándolo al cliente. Es un poco la idea básica. Aquí tenemos múltiples opciones y nichos. Uno gigantesco es el de los gestores documentales, es muy común. Es decir, aquí hay una gran marca como Thomson Reuters, Alanzavi. Son plataformas donde gestionar asuntos, los clientes, documentación, facturación. Es decir, es como tener
las carpetas de Windows o las carpetas de Mac, pero de una forma más pensada para cuestiones estrictamente jurídicas. Todo el sector relacionado con las evidencias digitales es inmensísimo. Por ejemplo, aquí una empresa española que se llama Signaturit, quizá las legaltech más destacadas, lo que intenta es verificar y dar seguridad jurídica a firmar documentación online, a enviar correos electrónicos, a que se nos planteen unas condiciones legales en una página web y cuando las aceptemos tengamos una prueba y una evidencia que luego podamos utilizar si tenemos un problema, a recopilar datos personales con unas garantías que luego yo pueda demostrar. Es un sector inmenso y Signaturit es un ejemplo muy destacable. Otra que luego también hablaremos más, por tanto no profundizar en exceso, es lo que se llama Beagle Legal, que es para la gestión y automatización de contratos. Es decir, el contrato va más allá del Word simple y normal y empieza a ser un poco más inteligente, es más fácil seguir sus características, quién lo firma, quién lo elabora, quién lo edita. Y hay toda una serie de cambios interesantes. Luego hay toda una serie, en este vínculo también hay mucho software relacionado con el análisis del contrato. Es decir, ya lo que aquí se intenta es, cuando hay grandes volúmenes de documentación y el profesional o los profesionales no tienen capacidad no hay ni tiempo en sí de poder leer eso, y un software es capaz de leer determinadas cláusulas o detectar determinadas problemáticas y hacer triaje de ese review. Entonces, Logix, en este caso, es una empresa israelí muy destacada en ese ámbito. En la misma línea, Kira es otra de las grandes, en este caso, sector mundial, a nivel mundial, es una empresa canadiense que hace eso, se lee contratos y documentación y facilita esa labor. Luego, cambiando un poco de ámbito, lo veremos también un poquito más en la parte de justicia predictiva, hay lo que se llama la analítica jurisprudencial. La analítica jurisprudencial mayormente lo que pretende es analizar muchas sentencias, millones de sentencias, y encontrar patrones. Por ejemplo, quién es el juez que más tiende a determinados resultados, cuál es el argumento jurídico que más se repite en determinados supuestos, cuál es el periodo normalmente de resolución ante un recurso en un determinado tribunal. Es decir, llegar a encontrar agujas en el pajar, muchas agujas, y poder sacar una estrategia procesal mucho más objetiva y no basada simplemente en sensaciones. Ese es un poco el objetivo de la analítica procesal jurisprudencial y del mundo de la justicia predictiva, que ya lo veremos más hacia el final. También tenemos asistentes inteligentes. Este es, por ejemplo, un ejemplo español que se llama Vincent, de la empresa Welex, que son una especie de herramientas de autocorrección de documentación jurídica. Es decir, por ejemplo, se leen la demanda que yo estoy redactando y me indican si la ley que estoy mencionando está en vigor o no, o si la jurisprudencia que estoy citando es relevante para ese caso. Quizá me estoy olvidando una que debería mencionar. Es quizá una de las plataformas más avanzadas en ese sentido, y la verdad es que nosotros la hemos probado y es francamente interesante lo que puede llegar a hacer. Y luego, simplemente para que veáis otras opciones, hay lo que se llaman otro servicio, en este caso español, que se llama Emérita Legal, que es un marketplace objetivo. Es decir, lo mismo que decíamos antes, abogados en un sitio, clientes en otro, pero en este caso lo que se tiene en cuenta es los resultados del abogado. Es decir, se tienen en cuenta sus sentencias, si ha ganado o ha perdido, y a partir de ahí se clasifica al abogado. Se le asigna una puntuación y en función de eso lo que se pretende con la plataforma, que la semana pasada en España cerró una ronda de inversión de 260.000 euros, es decir, está creciendo mucho, lo que se pretende es crear un ranking objetivo de despachos y abogados de acuerdo a su efectividad real y no la que puedan vender, entre comillas. Es un criterio que genera bastante polémica, pero vaya, que sepáis que existen. También hablaremos luego de Red Points, por tanto no profundizaré mucho más, pero es una herramienta para monitorizar activos como la propiedad industrial, intelectual, marcas y demás. Y luego es Legal Tech, es decir, tecnología aplicada a comercializar y prestar servicios legales, con esos dos grandes bloques: la comercialización y hacer más eficiente la labor, o sea, la forma de contacto por un lado y la labor más. Pero luego hay otras cuestiones relacionadas con innovación legal, o sea, que van un poquito más allá de la Legal Tech en sí, que también es importante que las tengamos en cuenta, y con esto ya acabo. Están generando nuevas áreas y nuevas profesiones, que algunas quizás las conocéis. Es, por ejemplo, la gestión de proyectos, pero estrictamente vinculada al sector legal. Es una persona, un equipo de personas que se encargan de decir cuáles son los deadlines de entrega, cómo se gestionan tareas, cuáles son los procesos adecuados. Es un poco esta idea de cuál es la planificación, cuáles son los KPIs
probablemente es una de las profesiones actuales más nuevas, con más potencial y más futuro, todo lo que esté relacionado con la gestión de proyectos jurídicos. Vinculadas a lo que se llaman las legal operations, que es una persona, un equipo de personas que intenta optimizar la prestación de servicios legales. No se encarga tanto de la cuestión jurídica, sino de proporcionar las herramientas para hacer más fácil eso. Por ejemplo, cuál es el elemento, cuáles son los terceros de outsourcing que necesitamos para hacer determinado trabajo. ¿Cuál es la tecnología que necesitamos? No quiero que mi abogado, que es especialista en mercantil, se estrese mentalmente en pensar cuál es la tecnología. Hay una persona que piensa cuáles son las herramientas que mis abogados necesitan. Esos son los legal operations, que también han crecido muchísimo en grandes departamentos y firmas. Hay los legal engineers, que es, por ejemplo, los abogados que han estudiado programación o han empezado a programar y crean un punto intermedio entre esto, no exactamente esto, pero es un abogado que tiene un conocimiento mucho más profundo de la tecnología hasta cierto punto. Y, por ejemplo, le permite, por ejemplo, Thor River es una empresa que contrata legal engineers y que le permiten establecer contacto entre los profesionales estrictamente jurídicos y, por ejemplo, los desarrolladores y hacer más fácil el desarrollo de tecnología y que un mundo y otro se sepan entender. Entonces, esto es importante porque cada uno al final hablamos un poco muy distinto y el perfil del legal engineer en ese sentido la verdad es que ayuda mucho. Y ya por acabando, está el legal design, que es la persona o el equipo de personas que lo que intentan es crear contenido jurídico que resulte usable, mucho más útil y sobre todo más atractivo, más sencillo de entender. Es, por ejemplo, una mezcla entre el contenido jurídico, la tecnología y el diseño, o sea, una mezcla entre esos tres elementos. Eso da lugar a esto. Esto es un contrato de legal design, donde, por ejemplo, se está haciendo la regulación de la contratación de personal para recopilar o para recoger frutas, por ejemplo. Entonces se detectaron problemas en este caso en Sudáfrica para entender contratos escritos en inglés y se utilizó el legal design para hacerlo mucho más sencillo y entender, por ejemplo, cuál es el nivel de cumplimiento de la obligación a efectos de si se sigue o no trabajando en función del nivel de recopilación. Nosotros lo hemos hecho también con los influencers. En el sector de los influencers, en la publicidad, lanzamos este contrato. Es un contrato escrito bajo los criterios y los principios del legal design, mucho más visual, más sencillo, riguroso legalmente, pero más accesible. Incluso en Australia, por ejemplo, se utilizaron los primeros contratos hace año y medio, 2 años, los primeros contratos visuales para los empleados. Una empresa de casi 1.200 trabajadores hace estos contratos. Intenta facilitar de nuevo la contratación de personal de muchos lugares, de muchas culturas y conocimientos y hacer más sencillo y más fácil entender determinadas cuestiones. Entonces, eso ya así a grandes rasgos es LegalTech e innovación legal hoy. LegalTech es, lo he dicho, tecnología aplicada a comercializar o prestar servicios legales, o bien cambiar la forma de llegar al abogado, o bien hacer más efectiva nuestra labor en coste y en tiempo. E innovación legal es toda una serie de profesiones nuevas que están surgiendo bajo los auspicios de gestión de proyectos, de operaciones, de la introducción del diseño, de la programación y de todo otro tipo de perfiles que van más allá de lo estrictamente jurídicos. Ese sería un poco el concepto que quería un poco plantear y a partir de aquí ya poder hablar de las distintas cuestiones. Entonces yo ahora desconecto y le paso al testigo a Diana, que nos contará un poco inicialmente las problemáticas relacionadas con el ámbito societario. ¿Vale? Entonces, pues gracias por la atención. Bueno, hola, muy buenas tardes aquí en Colombia, muy buenas noches en España. Quiero presentarme, mi nombre es Diana Lucía Giraldo, soy la directora de cuentas estratégicas de gestión compartida, soy abogada de formación. La verdad es que estamos muy contentos de acompañarlos hoy en... Hola, ahí me están viendo. Sí, te estamos Diana, viendo, pero no tú. te estamos oyendo bien. Ok, gracias. Fue que se me movió la pantalla y quedé con la duda. Ok, bueno, hoy estamos muy contentos de estar aquí con la universidad, una universidad que llevamos en el corazón y con estos grandes amigos y Jorge, por supuesto, mil gracias por estar acompañándonos desde España y a Felipe, a Verónica y a todo el equipo de la compañía que sé que trabajan fuertemente
ayudar en este ecosistema que es la LegalTech. Entonces, un saludo muy grande y muy especial y un abrazo. Hoy quiero hablarles del primer reto que tenemos nosotros frente a la LegalTech para las sociedades y todos los problemas de las sociedades. Para empezar, quiero hacerles una pregunta que yo creo que muchos de nosotros nos la hemos hecho, y es, ¿será acaso que un robot podrá reemplazar a los abogados? Y no solamente nos la hemos hecho nosotros, sino que también ha sido polémica en grandes titulares de periódicos del mundo. Tenemos que tener muy en claro que la LegalTech hace parte de la innovación legal, hace parte de ese mercado tal como nos lo comentaba ahora Jorge. Quiero empezar con una historia para poder visualizar este reto que hoy tenemos frente a los conflictos o a las eventualidades societarias que se nos puedan presentar y cómo la LegalTech, la innovación, nos ayuda a solucionar esto. En esta imagen ustedes ven pues un signo muy importante de una compañía muy importante que es Apple, ¿cierto? Su fundador, Steve Jobs, y en su mano ven un iPhone. Muchos de nosotros tenemos un iPhone. Diana, te interrumpo un momento. No estás compartiendo pantalla. ¿Puedes poner la presentación o te la pongo desde acá? Ok. Si quieres la puedes... Dame un segundo. Mira que perdí el control de la... Si quieres la puedes poner tú. Pues espérame, intentemos la última vez y ustedes me dicen si se ve. ¿Ahí están viendo mi pantalla? Ya estamos viendo tu pantalla. Ok, gracias. Y la voy a dejar así para que no tengamos como ningún inconveniente. Entonces, como les comentaba, el reto que me corresponde a mí es todo el reto societario y cómo estas herramientas y todo este tema de tecnológico nos ayuda a solucionarlo. Una de las preguntas que hacíamos ahora es, ¿el robot nos podría llegar a reemplazar? Para empezar este reto quiero hablar de esta primer compañía y de este primer, digámoslo así, esta situación societaria que se presenta en esta compañía. Todos conocemos esta compañía, conocemos ese socio fundador e incluso muchos de nosotros utilizamos este tipo de herramientas de manera permanente. Casi que estas herramientas se vuelven nuestros mejores amigos, manejan nuestra agenda, manejan nuestras llamadas, tienen nuestros chats, tienen nuestra información financiera, tienen nuestros bancos, saben a qué sitios vamos, saben qué consumimos y cómo hacemos nuestras compras, ¿cierto? Pero en el inicio de esta compañía, realmente no fue Steve Jobs solo, fue Steve Wozniak, pero también hubo un tercer socio que muchos no lo conocíamos o no lo conocemos, que es Ronald Wayne. Ronald Wayne es un socio que entra a ser como un padrino en esta compañía con un 10%, con el fin de mitigar en algún momento los riesgos que puedan llegar a tener esos dos socios al tener ese mismo porcentaje. Además que es un hombre mayor, viene de otra industria y les puede ayudar a estos emprendedores en los años 70 a innovar y a llevar su nuevo producto. ¿Qué sucede? Ronald Wayne viene de atravesar una bancarrota en la industria de las máquinas, de las maquinitas, así que él, dentro del modelo societario que se estipuló en ese momento, que fue una partnership, siente temor, evidencia algunos riesgos, sabe que tiene un patrimonio que sí se puede ver involucrado porque no tiene el beneficio de separación patrimonial, así que decide dar un paso atrás, puesto que estos emprendedores realmente lo que están arriesgando es casi lo que ellos patrimonialmente no tienen un patrimonio importante, es casi la camisa que tienen puesta.
Así que Ronald Wayne decide salir de la compañía, ellos le compran ese 10% por $800. Posterior a eso, al año siguiente, en 1977, ellos le pagan una indemnización de $1000 más con el fin de que no haya un eventual litigio societario y que Ronald Wayne, quien fue el inventor del primer logo de Apple y quien elaboró los contratos de cofundación de Apple, no los fuera a demandar en ese eventual litigio. Vemos aquí la importancia de ese beneficio de separación patrimonial que sucede en muchas compañías y vemos cómo este reto societario pues lo vamos a empezar a profundizar para darnos cuenta cómo la tecnología y estas nuevas herramientas nos pueden ayudar. Hoy en Colombia nosotros tenemos un esquema de 6 tipos societarios. Los primeros tipos societarios están estipulados en nuestro Código de Comercio que viene del 70. Es un sistema tradicionalista, contractualista. Algunas sociedades no con un uso muy frecuente, otras con un uso mayor, como es la sociedad de responsabilidad limitada y la sociedad anónima. Pero en el 2008, bajo el marco de la Ley 1258, de autoría del doctor Francisco Reyes Villamizar, surge la Sociedad por Acciones Simplificadas. Y en esta Sociedad por Acciones Simplificadas vemos cómo el mercado innova completamente. En estos 5 tipos societarios de los que les venía hablando, realmente es un traje donde los empresarios debían acomodarse a las reglas de juego que se tenían en ese Código de Comercio, no las reglas de juego acomodarse a las necesidades del empresario. Y vemos cómo se innova y se da un salto exponencial a un tipo societario que nos permite realmente cambiar el ecosistema y entrar a ser sociedades que después de tener una teoría, venir de una teoría contractualista, tradicionalista, que era el Código de Comercio de 1970, encontramos un nuevo acto jurídico unilateral, es decir, la sociedad se podría crear con una sola persona. Entonces esa es una de las primeras ventajas que trae esta norma. Incluso trae el beneficio de separación patrimonial y asimismo quita esos esquemas que venían cargados de la sociedad anónima, que es una sociedad por excelencia de capital como la sociedad, como las SAS, pero traía una carga burocrática muy fuerte. ¿Por qué? Porque necesitábamos un mínimo de 5 socios, una junta directiva de 3 o de 6 o de 5 miembros con principales y suplentes, un revisor fiscal principal y suplente. Entonces vemos cómo la compañía tenía que invertir y antes de empezar a producir valor. En las SAS vemos que eso se dinamiza y cambia. Asimismo, cambia que las estructuras societarias para su constitución requerían de la escritura pública, es decir, debíamos ir a los notarios públicos. En Colombia esa figura es como el dador de fe. Debíamos ir a las notarías, elevar a escritura pública ese acto para posteriormente llevarlo a la Cámara de Comercio, quienes tienen la función de validar todas esas relaciones comerciales de los comerciantes, tanto personas naturales como personas jurídicas. Entonces aquí me quiero detener un poco porque realmente la SAS es un tipo societario que innovó en el mercado, es un modelo que hoy ha incorporado la UNCITRAL como norma legal y es la SAS colombiana, no la SAS francesa. La SAS colombiana es una gran innovación que han venido implementando algunos países de Latinoamérica, como es el caso de Argentina, de Chile, de Uruguay, Bolivia, Ecuador. Entonces esto ha permitido que el mercado latinoamericano sea más atractivo para la inversión extranjera porque estamos hablando el mismo idioma. Y esto es una inventiva nuestra, pues de nuestro país. Aquí hay un tema importante y es, yo les hablaba ahora un poco de las escrituras públicas, ¿cierto? Que habían unos tipos societarios que requerían el requisito de la escritura pública. Hoy no lo requieren las pequeñas empresas si se van a incorporar a los otros tipos societarios, o la SAS nunca lo requiere, simplemente requiere que el acta se constituya por documento privado, la firmen los socios, pero que los socios deben hacer presentación personal de ese documento. ¿Qué quiere decir esto? O que vayan a la notaría a hacer presentación o le den un poder a alguien para que lo represente y firme ese documento, o
pues simplemente que vayan a la ventanilla de la Cámara de Comercio de manera presencial a hacer la diligencia de los documentos. Les voy a hablar un poco de las cámaras de comercio y de lo que ha pasado y lo que nos ha permitido estas nuevas tecnologías en medio de esta circunstancia que es esta pandemia, que es un factor innovador que hace que realmente tengamos que crear nuevas ideas y movernos más rápido, ¿cierto? Dentro del modelo anterior de registro presencial de todos los pactos societarios, llámese documento de constitución, llámese transformaciones, reformas, fusiones, escisiones, adquisiciones de compañías, actos sujetos a registro, pues debíamos llevarlos a la Cámara de Comercio, hacer una radicación física, pagar en la ventanilla, esperar que el funcionario de turno nos hiciera la calificación del documento para luego validar si se soportaba el registro o simplemente si lo teníamos que devolver. Esto era un trámite aproximadamente de 48 72 horas. A partir del COVID, ¿cierto? Y de que no pudimos visitar las cámaras de comercio, rápidamente las cámaras del comercio, de comercio del país se digitalizaron. O sea, empezaron a prestar el servicio de manera virtual. Entonces yo creo que es algo muy alentador y muy positivo y estoy completamente convencida que va a seguir así. Esto ha sido un salto exponencial que nos ha llevado a la virtualización y a la digitalización. Vemos cómo estos son los pasos de la Cámara de Comercio de Bogotá, de Medellín, perdón, pero la Cámara de Comercio de Bogotá, de Cali, están haciendo aproximadamente algo similar, y es la radicación del documento de manera digital, hacemos los trámites virtuales, hacemos la revisión de los documentos por los abogados que hacen la verificación, tenemos el documento si cumple o no cumple con los requisitos, hay una validación de la firma electrónica del documento para validar que efectivamente sean esas personas y posterior a eso hay un proceso de inscripción, una alerta registral al correo que tenemos radicado para las compañías que ya existen en las cámaras de comercio y posteriormente hay una expedición de un certificado. Esto es un trámite que se demora entre 48 horas. Hoy de pronto por el tema que no todos los funcionarios están en sitio, que tuvieron que incorporar nuevas tecnologías desde sus casas para hacer todo el tema de home office, nos estamos demorando un poco, no estamos cumpliendo con esa propuesta de valor, pero es algo muy interesante. Creo que hay algo aquí para mejorar o para trabajar, que seguramente rápidamente lo haremos, y es que la presentación de los documentos requieren que sea por autenticación, entonces debemos ir a las notarías todavía. Entonces este es un trámite que todavía no lo funcionamos. El modelo anterior, hay algunas cámaras de comercio que están haciendo una virtualización mixta. Quiero contarles un poco qué hizo la Superintendencia de Sociedades a partir de octubre de 2008. Nosotros en la Superintendencia de Sociedades somos el primer juzgado de América Latina que contamos con un robot asistente, no un asistente de carne y hueso. Este es Ciarelis, que es un sistema de base de inteligencia artificial para la resolución de litigios societarios. Esto nos ha permitido en la delegatura no solamente a los funcionarios que fallan los procesos, sino también a los abogados de parte, entrar a validar un poco cómo se está fallando, cuáles son las iniciativas. Es importante validar que la superintendencia hace una aclaración y es, Ciarelis no es, simplemente es una guía que le permite a los usuarios explorar las soluciones y los posibles litigios y las sentencias. Incluso podemos formularle las preguntas y ellos darnos algunas iniciativas. Pero este no es un juez, o sea, nosotros en este momento, esta inteligencia artificial no es la que está fallando, acompaña los procesos, tanto a los funcionarios como a los ciudadanos. Por último, quiero dejarles esta anotación, es de Gerd Leonhard, es un futurista alemán, en su libro Humanidad versus Tecnología hace un análisis interesante, cita 10 megaretos. Él, dentro de esta intervención, habla que en los próximos 20 años veremos más cambios que en los últimos 300. Nuestros niños de hoy van a estudiar profesiones y van a desempeñar cargos que aún no existen
y que realmente él valora muchísimo lo que no sea digitalizado o lo que no pueda llegar a ser automatizado va a tener un valor mayor. Y por último hace una relación del algoritmo y el androrritmo y dice talentos como la ética, la responsabilidad, la compasión, los sentimientos, lo que realmente no puede hacer las máquinas va a tener un valor mayor. Así que, Jorge Morel, te devuelvo nuevamente el micrófono para que nos cuentes desde España qué está pasando. Mil gracias a todos. Súper, genial, gracias. Ahora cuando... Es muy interesante, o sea, la última parte ha sido... Hay cosas muy curiosas. Yo ahora voy a compartir, vuelvo a compartir mi pantalla y veréis... Ahora, volvemos al punto donde estábamos. Yo a partir de Diana, que has expuesto muy bien situaciones jurídicas, problemas que se pueden plantear, sobre todo en el contexto actual, que ha cambiado todos los últimos 3-4 meses, con cosas que eran casi inimaginables. Entonces, es una situación muy interesante. Yo voy a exponer una serie de ejemplos, brevemente, un poco más tecnologías de proyectos LegalTech, mayormente desde España, por mostrar ese tipo de casos de éxito desde allí, que han ayudado tanto a empresas como a profesionales en la constitución y en la administración de una sociedad. Es un poco la voluntad de los ejemplos. El primero es una iniciativa gubernamental que lleva unos años funcionando, que se llama ipyme.org. Pyme es pequeña y mediana empresa. Y tiene toda una serie de herramientas francamente útiles que le permiten a cualquier empresario o potencial empresario simular, por ejemplo, cuál es su proyecto empresarial. Le permiten generar una herramienta, tiene una herramienta DAFO para calcular, por ejemplo, riesgos y posibilidades a favor y en contra. Tiene una herramienta de autodiagnóstico francamente interesante, efectos de, por ejemplo, actitudes emprendedoras, cuál es, por ejemplo, cuando decía antes, Diana, las distintas tipos de sociedades y cuál es el cambio que hubo de un modelo a otro. Por ejemplo, las funcionalidades que permite IPYME están relacionadas con eso. Permite llegar a autodiagnosticarse, por ejemplo, en función de la cantidad de personas que van a formar parte de la sociedad. ¿Cuál es el tipo de capital que se va a aportar? ¿Cuál es el nivel de responsabilidad que uno quiere llegar a asumir? El sistema va haciendo un pequeño triaje donde te va proporcionando al potencial emprendedor, al emprendedor en este caso, las opciones que tiene. Tiene simuladores de planes de empresa también. Incluso tiene el autodiagnóstico, y hay muchas herramientas de autoevaluación, autodiagnóstico para acceder a nuevos mercados, es decir, para dar el salto al mundo internacional. Por lo tanto, PYME, por ejemplo, es LegalTech a nivel por parte de la administración, a nivel gubernamental, proporciona muchísima información y más allá de las típicas guías y vídeos y demás, tiene toda esta serie de herramientas que permiten eso, toda una serie de simulaciones, muy interesantes efectos de dar una mayor seguridad jurídica cuando en cuestiones societarias el emprendedor todavía está planteándose, sabe la idea, más o menos sabe lo que quiere hacer, con qué gente quiere hacerlo y hasta qué punto quiere invertir dinero, pero no tiene todavía claro el modelo. Entonces, antes de que pueda llegar a meter mucho la pata, puede obtener un nivel de guía muy interesante aquí y luego dar el salto con un profesional jurídico que le ayude ya en el proceso de constitución. Por tanto, todo lo que ofrece, por ejemplo, ipyme.org me parece un caso interesante y muy útil. Nosotros ya digo, lo hemos llegado a utilizar más de una vez para ello. En ese sentido, y como siguiente paso lógico, está, por ejemplo, la creación de empresas por Internet. En este caso, ya en España hay un sistema que se llama el sistema CIRCE, y es la plataforma que permite crear los tipos de sociedades que aquí se ven. O sea, por ejemplo, el empresario individual, el llamado autónomo, una sociedad responsable limitada, las SRL o SLs, una sociedad limitada de formación sucesiva, una sociedad limitada de nueva empresa con alguna particular, las comunidades de bienes y las sociedades civiles. Es una plataforma que, por ejemplo, nosotros hemos usado personalmente para nuestra sociedad, pero también en otros casos hemos ayudado en ello, que permite crear, si todo va bien, en cuestión de entre 3 y 5 días, si es un poco más lenta, puedes tardar entre 7 y 9 días, pero normalmente en una semana puedes tener constituida la sociedad 100% online, con la única excepción de la última fase de, digamos, ir al notario y firmar. Pero eso también veremos que ha cambiado, porque este es el contexto pre-pandemia. Pero el pre-pandemia, CIRCE facilita que necesitas un certificado digital, es verdad, pero facilita proporcionar toda la información en función de las pautas que se proporcionen a la plataforma
se obtiene información directa por correo electrónico, por mensajería, se da soporte al emprendedor en cuando haya dudas y permite, sin moverse de casa, constituir una sociedad, sobre todo las más típicas, es decir, la sociedad responsable limitada es con diferencia la más común en España, y las otras, algunas de ellas, es verdad que no las hacen todas las comunidades autónomas, pero sí que muchas de ellas ofrecen el servicio. Pero la sociedad responsable limitada se puede hacer hoy en día, se puede constituir en España prácticamente al 100% online. Y ya digo, es un proceso muy completo y la verdad es que francamente útil. Variando un poco, pasando a otro mundo, en este mundo de soluciones societarias, muy interesante es todo lo que esté relacionado con el mundo de los chatbots. El chatbot no deja de ser más que un sistema de mensajería, pero automatizado. Es decir, yo le digo algo a la plataforma y me contesta en función del feedback que yo le he dado. Aquí pongo un ejemplo muy sencillo de un despacho valenciano, una firma jurídica en Valencia, que fueron los primeros que creó un chatbot en materia laboral. Se llama un Campaign Bot en este caso, pero el despacho se llama Campaign. Y es una herramienta que permite hacer un triaje en este caso, por ejemplo, al potencial emprendedor, al creador de la startup, sobre qué asesoramiento o qué cuestiones de tipo laboral le pueden estar afectando. Por ejemplo, antes de saber exactamente en qué situación se encuentra, qué problemática tiene que resolver, el chatbot le hace un filtraje, le hace ese proceso de triaje y le asigna a un profesional a otro o le dice que quizá esa cuestión se puede resolver con documentación que está disponible y le da unas primeras pautas de mayor seguridad jurídica, sin que uno tenga que llegar a ir sin tener mucha idea clara de lo que está haciendo. Nosotros hemos ayudado en la elaboración de chatbots de este estilo, de cualquier materia, y es verdad que son herramientas relativamente sencillas de crear hoy en día, pero muy útiles, porque permiten hacer ese filtrado inicial, ese triaje, y indicar y guiar de una forma muy pautada, incluso ya no solo guiarlo, sino ahorrar mucho trabajo por parte de la firma en tareas que son muy regulares y muy comunes, muchos correos electrónicos o muchas llamadas que siempre van sobre los mismos temas y que siempre van, por ejemplo, sobre cuestiones societarias, cuestiones luego incluso normativas, es decir, pero en esa fase de creación de la empresa donde hay muchísimas dudas por parte del emprendedor. Vinculado a lo mismo, está, por ejemplo, y también en el ámbito laboral, así un poco casualidad, pero también es interesante, los autoservicios legales. Es decir, por ejemplo, es un proyecto de un despacho de Galicia, se llama Ammana, y es un sistema para crear protocolos laborales para un uso responsable de tecnología de la empresa. Es decir, por ejemplo, una empresa que tiene un community manager o que tiene equipos informáticos, por ejemplo, tiene un móvil de empresa y tiene un portátil de empresa, o utiliza un sistema de mensajería interno. Eso internamente hay que regularlo, tiene toda una serie de particularidades. Muchas veces es una tarea bastante sencilla, pero que no se hace bien y luego genera problemáticas jurídicas. Es de nuevo otra fase de esa solución societaria en el momento de estar creando el proceso. Y en este caso en el ámbito laboral. Por tanto, estamos hablando de un despacho que crea una tecnología que aquí podéis ver que el coste es un protocolo por 75 euros, es decir, es un autoservicio legal que proporciona un resultado legalmente riguroso y a un coste muy accesible y de nuevo que permite facilitar, por ejemplo, cuando se está constituyendo una sociedad, se está creando un primer equipo y unas primeras reglas de funcionamiento, qué uso se puede hacer, por ejemplo, de los dispositivos que se han adquirido y en qué sentido, a efectos de que luego si ocurre algo que es inadecuado, se pueda regular adecuadamente. Otro ejemplo, ya saltando al siguiente nivel, es, ahora ya tenemos la constituida la sociedad. Ya no sabemos el modelo, ya tenemos las primeras dudas aclaradas, pero ahora tenemos que empezar a reunirnos, tenemos que hacer reuniones de las juntas societarias, tenemos que hacer juntas de socios, tenemos que hacer el seguimiento del día a día, la administración de la sociedad. Eso hoy en día es más, antes del mundo, el mundo pre-COVID, esto ya era muy útil. Councilbox es una empresa española, una legal tech española, de hecho concretamente en Galicia su sede tiene, y lo que facilita es las reuniones remotas de los socios, por ejemplo, eso mayormente está pensado para sociedades, pues se puede utilizar para asociaciones, fundaciones, incluso comunidades de propietarios en grandes organizaciones o edificios. Permite hacer reuniones remotas con la posibilidad de votar de forma electrónica,
con validez legal, porque luego hace trazabilidad de todo lo que se hace durante esa reunión remota. O sea, por ejemplo, lo que estamos haciendo aquí es como un Zoom solo pensado para sociedades. Que, por ejemplo, las actas de lo que se escribe y lo que se comenta y lo que se pacta, en parte de ella esa información se sube a blockchain a efectos de validez a posteriori, y que ahora mismo es usado por buena parte de los mayores despachos en España porque es tremendamente útil e interesante. Claro, el tema es que Council Box era extremadamente útil antes del mundo pandémico. En el mundo de COVID es increíblemente más que útil, es decir, es casi fundamental, porque estamos en situaciones, por ejemplo, aquí los cambios normativos han retrasado bastantes meses las juntas, que por ejemplo la celebración de juntas, a nivel normativo se ha establecido que se priorice todas las juntas telefónicas o por videoconferencia, pero claro, la ley dice que se haga eso, pero no dice cómo hacerlo. Y luego se surgen problemas de ello porque se hacen esas convocatorias remotas mal, sin la validez adecuada, y luego lo que va a haber muchísimas impugnaciones de esas juntas. Aquí está la solución tecnológica. Council Box es, por ejemplo, una gran solución que operan se puede contratar en cualquier lugar y permite eso, juntas de gobierno, administración de forma sencilla y segura. Y la verdad es que nosotros lo hemos probado y la verdad es que son francamente muy potentes y la cantidad de cosas que permiten hacer es muy interesante. Entonces, en esta fase donde ya empezamos a administrar la sociedad, otro tipo de soluciones es este. Y luego, si evolucionamos un poco al siguiente nivel, es la gestión de la contratación por parte de la sociedad. En este caso, por ejemplo, los pactos societarios. Aquí hablamos de una herramienta que antes he comentado que se llama Beagle Legal, que también es otra LegalTech española, que lo que hace en este caso es cogernos típicos contratos de Word y hacerlos inteligentes, es decir, poner etiquetas dentro de las cláusulas escritas que permiten hacer luego un seguimiento, crear plantillas de una gran calidad, saber exactamente qué se ha modificado y en qué sentido, hacer un seguimiento, por ejemplo, compartirlo con las distintas partícipes en el pacto societario y ver cada uno de ellos cómo ha participado en el mismo, firmarlo digitalmente, que es algo que a día de hoy es básico y que hemos tenido, de hecho, muchas consultas por parte de despachos que se han visto en la necesidad de no poder firmar en presencial, que era un problema muy serio, y se han visto qué hacemos ahora para firmar. Entonces, esa es una opción muy interesante. BioLegal es otra de esas soluciones LegalTech, en este caso nacional de España, que permite eso, generar contratos, hacer seguimientos y llevarlo a unas escalas muy interesantes. Entonces, es dentro de esa evolución de las problemáticas societarias, es como un siguiente paso muy lógico. Y ya digo, operan, de hecho, han empezado a operar hace recientemente, si no me equivoco, en Ecuador, en Colombia, o sea, están operando en América Latina. Y es otra herramienta que hemos probado mucho y que también podemos dar fe que es francamente útil. Y luego, como punto final ya para acabar, y paso a Jorge Iván, con todo el contexto del COVID, lo que decíamos, tenemos CIRCE, podemos constituir empresas online hasta cierto punto, pero hay una fase final que decía antes muy bien Diana, que sigue siendo la presencia física. Claro, en el mundo antes del COVID eso era no normal. Por ejemplo, el notariado en España, tiene una plataforma online francamente potente, ha empezado a promover que, por ejemplo, el acceso a pólizas para financiar a las empresas y a los particulares, a que tenían, obviamente que todo el mundo ha tenido mucha necesidad económica de liquidez, que eso se pueda hacer sin ir al notario en sí, es decir, sin tocar la calle, que uno se pueda presentar delante del notario por videoconferencia, que uno acceda en su plataforma electrónica notarial, que uno tenga un certificado digital y que pueda firmar y hacer ese proceso y acceder a esa ayuda y formalizarla sin tener que desplazarse. Porque había el problema de guardar distancias, no podían haber muchas personas, que sin mascarillas, es decir, toda la particularidad que estamos viviendo. Pues el notariado, por ejemplo, lo que ha hecho es ponemos nuestra plataforma a disposición, conjuntamente en este caso con el Ministerio de Justicia y el Consejo General del Notario en este caso, solo para este caso. Es verdad que lo quieren llevar a más situaciones. Que digo, esta noticia es de abril, es decir, hace muy poquito. Pero es verdad que están dando ese salto, por ejemplo, a las moratorias hipotecarias también, pero todas las cuestiones que pueden ayudar, por ejemplo, a la reactivación económica, las están empezando a potenciar en el sentido de que no hace falta ni estar presente. Entonces, no hemos llegado a un punto donde societariamente uno pueda constituir una sociedad hoy en día 100% online todavía, pero el contexto actual
está generando situaciones donde antes esto tendría que hacerse en persona. Hoy en día la gente se está entendiendo que es necesario tener soluciones que permitan a la empresa sobrevivir, acceder a ayuda económica, pero sin condicionar toda la situación sanitaria. Por ejemplo, hay tecnología para hacerlo, videoconferencia y demás. Simplemente un apunte y ya acabo. De hecho, hoy en día, hasta hace poco, hasta que digamos aquí finalizó el estado de alarma que se denomina, era posible obtener un certificado digital por videoconferencia. Es decir, no hacía falta ir presencialmente a certificar que yo soy Jorge y delante del funcionario hacer el proceso. Esos certificados digitales durante una serie de meses se han podido obtener de forma a distancia en remoto, se han podido utilizar para múltiples procesos digitales necesarios y disponibles, y luego es verdad que luego se han revocado, es decir, cuando el estado de alarma ha finalizado y se ha podido volver a cierta normalidad, se han revocado, pero han puesto de manifiesto que ese tipo de soluciones son factibles y que por tanto es simplemente ir un paso más allá y ponerlo en práctica. Con esto yo finalizo la parte de soluciones en ámbito de societario y le paso el testigo a Jorge Iván. ¿Sí? Bueno, Jorge, muchas gracias por concederme el espacio. Gracias a todos, pues definitivamente no me resta sino agradecerles. Me acompañan, pues de hecho me siento como cuando Tony Kukoc llega ochentero allá en el equipo de los Bulls ochentero, ¿cierto? Y empieza a jugar con Michael Jordan, Dennis Rodman y Scottie Pippen. Así que bueno, esperemos que sea un buen partido. Me alegra mucho compartir cancha con ustedes. Gracias a Verónica, a la Universidad de Antioquia, pues por abrirnos este espacio. Básicamente yo les voy a hablar un poquito antes de presentarme de una solución disruptiva de tipo legal para despachos jurídicos que se llama OIBlue. Y me presento, efectivamente soy Jorge Iván Valencia, me considero un apasionado de la innovación, de la tecnología y de los negocios, ¿sí? Y pues para uno tener esas tres pasiones, pues Dios mío, es muy pretencioso ser un apasionado en esas tres cosas, así que toca estudiar mucho formal e informalmente. Entonces, pues soy ingeniero industrial de base, tengo una maestría en ingeniería enfocada como el tema de optimización y estadística. Terminé, gracias a Dios, la semana pasada ya puesto el programa formal de contaduría y me estoy formando en el programa de derecho, pues para obtener pues mi título y mi licencia de abogado, ¿sí? De hecho, por aquí veo a mis compañeros, a profesores conectados, muchas gracias, muy lindos. Bueno, básicamente mi presentación va a hablar un poco de eso, de negocios, tecnología e innovación y cómo eso se conecta con nuestra firma y cómo eso se conecta con el Legal Tech, ¿sí? Y pues voy a hablar un poco desde el punto de vista, comenzando con negocios, desde el punto de vista, pues sin ser muy pretencioso, como darles un poquitico de una pincelada de cada uno de estos temas. Lo primero que quiero compartir con ustedes es, oiga, ¿cómo está ese mercado legal colombiano? O sea, básicamente ahí, ¿qué es lo que pasa? ¿Sí? Yo creo, apoyado en los cálculos de EMIS, que es la plataforma de Emerging Market, el sistema de información de mercados emergentes que mide pues el tema en Colombia, yo creo que podría el mercado legal colombiano superar los 8 billones de pesos. Más o menos, para que tengas una idea, Jorge, estamos hablando de pesos colombianos, pero para que tengas una idea son aproximadamente unos 2.500 millones de dólares el mercado legal colombiano. Con una particularidad y es que el 90% de las transacciones se hacen en Bogotá, donde las primeras 5 firmas, ¿sí? PPU Legal, Brigar Urrutia, Baker McKenzie, Pos Herrera Ruiz y Gómez Pinzón, facturan 125 millones de dólares anuales, ¿sí? Solo 5 firmas. Es decir, cuando uno contrasta eso con las 5 primeras firmas de Medellín, ¿sí? Que facturan 6 millones de dólares, acá en Medellín se factura el 5% de ese contraste con las bogotanas. Entonces ese balance pues nos ha hecho unos convencidos, ese balance en términos de negocio nos ha hecho unos convencidos de que hay suficiente mercado legal para innovar en Colombia, para hacer las cosas de otra manera, para generar un mercado más disruptivo, para meterle a esto innovación, invención, nuevo discurso. Y vemos en el mercado legal ¿qué pasa? Entonces yo recordaba, pues para esta presentación recordaba que cuando nos enfrentamos Diana y yo, que ya la escucharon ustedes hablar, ella tiene una gran ventaja y es que ella tiene el lenguaje del emprendedor, ella es capaz de hablar el lenguaje del emprendedor y el lenguaje del empresario. Y cuando uno pues realmente se siente
identificado cuando le dicen y le hablan su propio idioma y no le hablan en términos jurídicos, en términos jurisprudenciales, en términos técnicos complejos, sino que le entienden su problemática, pues partimos de una primera innovación legal. Eso hace parte de una primera innovación legal. Por supuesto, con Diana, anecdóticamente, cuando formamos el tema, vamos a empezar a hablar un poquito de la innovación no disruptiva. Nos vimos en el gran problema, esto aplica para tanto una firma jurídica como cualquier tipo de empresa. Nos vimos en el gran problema de, oiga, ¿cómo gestionamos la tecnología de nuestra firma? ¿Cómo hacemos los procesos? ¿Cómo diseñamos ese servicio al cliente y esa magia? ¿Cierto? Entonces, lo primero con que uno se enfrenta es con el tema de hardware e infraestructura tecnológica. ¿Qué hacemos ahí? ¿Cierto? Porque es que no es tan sencillo como ir a comprar un computador y ya. De hecho, casi que una semana después de fundar nuestra empresa, Diana se fue por allá para Monterrey, ¿cierto? Se gastó $2.000 en un Dell XPS, que en su momento era de los primeros computadores con doble núcleo, 500 gigas de memoria, de memoria en disco, 4 RAM expandible a 16. Si ustedes recuerdan, esa máquina es una máquina gigante que la usaban en su momento los gamers, ¿sí? No sé mucho por qué razón un abogado va a tener un equipo de gamers. Yo le decía a Diana, tú eres científica, tú estás entrenando una red neuronal. No, me gustó, estaba muy chévere, entonces, bueno, está bien. Entonces ese fue como el primer tema, oiga, ¿cómo enseñarle a los abogados a que se enfrenten a la tecnología? Porque muchas veces la percepción de los abogados es que lo más costoso y lo más robusto es lo mejor para nosotros. Cuando yo le pregunté, bueno, cuéntame qué aplicaciones usas. Me dijo, sí, efectivamente, yo uso Word, uso Excel, uso PowerPoint, pero me mata YouTube para escuchar música para poderme concentrar. Entonces yo dije, oh, Dios mío, entonces este equipo no va a ser el que te va a servir para eso, porque no tiene la portabilidad que necesita, se calienta demasiado. Bueno, total, a los 3 meses me lo devolvió, quedó el equipo un poco rezagado por allá en el archivo, y les cuento que después de esa adquisición, mejor dicho, ese equipo lo dimos de baja y casi que nos pone una demanda y una tutela por acoso laboral, porque es un equipo tan fino que no se dañaba que yo no sabía a quién asignarse. Pero bueno, en últimas, lo que hicimos, pues digamos, ahí fue entender y acompañarnos en un proceso de tecnología, y adquirimos equipos con el justo necesario. A partir del año 2012, obtuvimos digamos, generamos dentro de la infraestructura tecnológica de la firma la adquisición de todos los equipos de Mac. Esto fue un tema bien estudiado, más bien rebelde por parte de Diana y mía, de implementar Mac por una razón. Primero porque, pues Diana les explicó ahorita el ADN rebelde que tiene Mac, que para mí es un caldo de cultivo muy interesante para que los abogados se enfrenten con problemas de configuración, con problemas de otra visión del software diferente a la que planteaba en su momento Microsoft. Entonces, nos pareció muy importante por un lado, eso, para que el abogado se empezara a formar tecnológicamente y a enfrentarse a esos retos y a empezar a comunicar y a interactuar con máquinas diferentes. Entonces, primera razón. Segunda razón, porque son equipos absolutamente finos que de hecho, desde el 2012 hasta la fecha aún tenemos equipos de esos en plena operación. Y por último, pues nos hemos ahorrado un montón de dinero en mantenimiento, porque eso casi que se hace un mantenimiento solo, no tiene un problema de antivirus, pues en la época actual ya hay ciertas situaciones, pero en esa época no. Y pues este es el camino de innovación no disruptiva que inicialmente nos ha llevado a generar procesos, procedimientos y a convertir el servicio que se entrega en la firma y pasarlo de un intangible a un tangible. Como ustedes veían, usualmente, Jorge, aquí los abogados en Colombia, bien vestidos, ¿cierto? Con muy buena formalización, estudio técnico, pero llegaban casi que los 15 y los 30 a las empresas, o los primeros y los 30, ¿cierto? Los primeros a radicar la factura y los 30 a cobrarla. Trabajaban mucho, pero trabajaban mucho en términos no tanto preventivos, sino que cuando estallaba un problema tenían que trabajar un montón. De resto, si no habían problemas en la firma, uno no los veía por allá. Y eso que cuando habían abogados, porque realmente los empresarios en Colombia han sido muy aguerridos y casi que el primer abogado que contrataban no era abogado, era un contador que tenía que venir a conceptualizar temas jurídicos porque pues era el único profesional que acompañaba a la firma. Entonces, pues nosotros nos enfrentamos a todo este tema y decimos, venga, ¿cómo volvemos un servicio intangible tangible? ¿Cierto? Y esa es como la situación. Entonces, lo primero es que nos unimos en un equipo interdisciplinar, ya luego llegan Daniel, Luisa y todo el equipo, pues que algunos de los clientes y de las personas que están acá conocen, el equipo que integra la firma.
y nos volvemos una firma que es casi que el 40% más profesionales del área de administración y del área de optimización que profesionales jurídicos, ¿sí? Eso tiene pros y contras, pero yo lo veo muy enriquecedor porque permite que a todo lo que le ponemos nosotros tarea, ¿cierto? En términos de medición y de entrega para los clientes se pueda, digamos, evidenciar, ¿cierto? Entonces, luego de ello, pues ya nos vamos para el espacio de cómo, dentro de todo este marco, dentro de todo este ambiente de innovación, de rebeldía, de cómo entender la lógica de los abogados, que por cierto, han hecho muy buen trabajo las facultades de Derecho, porque hoy en día eso ha cambiado, ya los abogados son más tecnológicos, más pegados de entender que esa tecnología les ahorra trabajo, les facilita la vida. Nos pusimos a investigar y, oiga, pero ¿cómo podemos hacer para que el cliente esto que nosotros hacemos lo evidencie, ¿sí? No nos sienta como una factura en el PIG, sino que nos sienta como un aliado estratégico? ¿Qué podemos hacer para ello? Entonces nos envían, pues inicialmente en ese equipo estaba yo con el reto como de llevar esa situación a cabo, y una de las cosas que me ha apoyado en la vida es el tema del modelamiento matemático, ¿cierto? La matemática tiene una belleza especial y es que permite modelar ciertas situaciones con algunas abstracciones y con algunas limitantes. Pero como hizo Einstein en su momento para volver la teoría de la relatividad especial, volverla general, le tocó pues apoyarse de su amigo Grossman y generar, digamos, conocimiento matemático siendo el físico. Entonces, pues digamos, nos metimos en un tema de matemática simple. Ya les voy a compartir pantalla para que contarles en qué consiste, pero básicamente hicimos como un clic en el tema, y es donde nace OviBlue. El clic es el siguiente. Nuestra profesión de abogados es obviamente una profesión de resultado, ¿cierto? Perdón, de medio, ¿cierto? Pero la vamos a convertir a resultado en lo que se pueda. ¿Y en qué se puede convertir una profesión de medio en resultado? Primero, es que yo te puedo constituir una sociedad en el término de 3 días, ¿cierto? Salvo que cuestiones de fuerza mayor o caso fortuito no me lo permitan, pero digamos que ahí está el resultado. Es que yo te puedo generar un concepto en tantas horas. Es que yo, como abogado, puedo generar contigo, ¿sí? Una estrategia en tanto tiempo. Puedo entregarte tantas sociedades establecidas. Puedo entregarte una atenuación de los impuestos de la situación A a la situación B. Entonces, básicamente dijimos, ¿en dónde podemos darle garantía y resultado al cliente y en dónde no? Y ese fue como el quit que nos abrió como el tema. Y dijimos, bueno, vamos a empezar a unir puntos, ¿sí? Y a evidenciar el tema. Luego de eso nos encontramos con un paper de Basilea, Basel 6, y ese paper básicamente lo que dice es que de cada empresario, del riesgo operacional, ¿sí? De poner un peso, ¿sí? Dentro de un modelo de negocio, ¿sí? O digamos 100 pesos dentro de un modelo de negocio, tiene en riesgo entre el 0 y el 40% por cada vigencia anual. ¿Eso qué quiere decir? Que si tú estás ejerciendo una actividad lucrativa, ¿sí? Y ocurre cualquier cosa, la operación de ese negocio puede hacer probabilísticamente que tu modelo de negocio pierda al año entre 0 y 40 pesos si invertiste 100 pesos en él, ¿ya? A partir de ahí hay otro autor que genera un indicador de riesgo legal, ¿sí? Y ese indicador de riesgo legal dice que de ese riesgo operacional, más o menos entre el 10 y el 20% hace parte el tema legal. ¿Por qué? Porque el tema legal tradicionalmente no ha sido preventivo, sino que tradicionalmente ha sido correctivo, y cuando uno hace derecho correctivo, es decir, derecho de litigios, cuando uno ya se enfrenta al problema litigioso, digamos que los temas son más costosos. Y allí es donde surge la conexión entre cómo un buen proceso y procedimiento, cómo 136 clientes y 15 consultores, ¿sí? Y cómo una situación general que genera riesgo se puede atenuar mediante la tecnología. Y ahora les doy el paso a OviBlue para terminar. Voy a compartir pantalla en este momento. Bueno. Entonces, básicamente, OviBlue es, dentro de los módulos iniciales, esto. Como ustedes pueden ver acá, hay un pequeño, no sé si les alcanzo a compartir, hay un pequeño calendario semanal que nos especifica, ¿sí? Cada abogado qué hace basado en el estándar del Project Management Institute, es decir, basado en cada proyecto que tenemos activo en la firma, qué abogado o qué profesional lo tocó y durante cuánto tiempo.
Entonces, al cliente se le entregan en nuestra visión de negocio, se le entregan horas ejecutadas, ¿cierto? Que se traducen en muchos entregables que los despachos jurídicos tradicionales conocen, como son conceptos, contratos, sociedades, etcétera, etcétera, en el tema empresarial, ¿sí? Pero antes de llegar al proyecto, ¿sí? OviBlue lo que genera es un modelamiento matemático del riesgo. Y aquí les tengo, pues básicamente en qué consiste ese modelamiento matemático. Entonces, el equipo ejecutor, ¿sí? Se reúne con base en las 7 líneas de negocio que nosotros manejamos, ¿sí? Y distribuimos el indicador de riesgo legal, ¿sí? Dependiendo del tipo de empresa, de la cantidad de empleados, del tipo de riesgo que tenga, genera 7 variables de negocio que pueden tener riesgo jurídico, ¿sí? Por ejemplo, acá vemos, ¿sí? En el primer reloj es derecho corporativo societario. Cuando hay una empresa que tiene altos niveles de socios, puede tener muchos conflictos societarios, por ende, el valor entre 0 y 15% de ese riesgo está concentrado acá en societario. Cuando vemos en contractual nacional e internacional, puede que una empresa sea de un único socio, pero tenga muchísima cartera y muchísimos clientes, pues realmente su problema se va a ver más enfocado acá en la parte contractual. Si en cambio una empresa tiene muchísima robustez en empleados, pues su mayor riesgo puede estar enfocado en la parte laboral, por eso del 0 al 25%, ¿sí? Si tiene litigios va del 0 al 15%. La indebida protección de su propiedad intelectual va del 0 al 5, gobierno corporativo va del 0 al 5, competencia y del consumo del 0 al 5, y así sucesivamente hasta obtener un indicador de riesgo global que se me conecta con una cifra de patrimonio. Entonces, miren, aquí en las preguntas, todo el equipo de gestión compartida, empezando por los líderes de áreas de práctica, cogieron de más a menos los riesgos en relación con los estatutos laboral, comercial, societario, y las actuaciones que tienen los empresarios de más a menos, ¿sí? Y generan una pregunta, una exposición en riesgo y una calificación que me permite a mí obtener, en últimas, una conducta de entrada o una radiografía de esa empresa en este visor que ven acá ustedes, que es un mapa de riesgo, y me permite empezar a volver ese mapa que parece ser una telaraña a un punto, ¿sí? Entonces, básicamente, consideramos que esta es la presentación. Esto nos hace o nos acerca al mapa de Legal Tech de Colombia, porque ya hay 135 modelos de negocio vibrando en este tema y hay suficientes datos que tenemos recabados de hace más o menos 5 años en que hemos venido diagnosticando y rediagnosticando, ¿sí? Y generando para los clientes un servicio que se transforma más allá de lo tangible, ¿sí? Este es como básicamente mi presentación y lo que les quería compartir. Espero no haberlos aburrido con el tema y les agradezco muchísimo por el tiempo, ¿sí? Al final, si tienen preguntas, pues las haremos y doy paso a mi compañera Verónica, que va a continuar con el tema de consumidor. No, creo que yo todavía haré la parte de soluciones tecnológicas en normativo. Sí. Discúlpame, Sí. ok. No, tranquilo. Entonces o sea, muy interesante lo que contaba Jorge Iván. Yo voy a volver a compartir pantalla y vamos a ver algunas soluciones pensadas en este universo de las soluciones normativas, a efectos tecnológicos, un poco pensando en control, en notificación y cumplimiento de normativa. De nuevo, para la empresa y de nuevo para el profesional. Esa es un poco la idea. Entonces aquí vamos a comentar algunos ejemplos también de muchas legal tech, por ejemplo, españolas o ámbito europeo que son interesantes a tener en cuenta en ese tipo de control de riesgo y de normativa. Uno que trabaja, es una empresa española que trabaja, por ejemplo, en Latinoamérica, por ejemplo, está en Colombia, está en Ecuador, está en Argentina y en Chile al menos, es Help to Comply. No sé si aquí se ve del todo bien, pero Help to Comply es una herramienta para identificar y analizar, en parte es un poco de compliance en ese sentido, procesos que generan riesgos en la organización, riesgos jurídicos. Y, por ejemplo, genera cuestionarios, autocuestionarios de autoevaluación en múltiples materias, un mapa de riesgos, planes de prevención, planes de acción y tareas, obviamente luego la gestión de documentación e incluso el canal ético propio del compliance. Entonces es una herramienta que tiene un ámbito amplio
pero que está muy pensada en utilizar tecnología para poder asegurar el cumplimiento normativo de, por ejemplo, una empresa. Entonces, el tipo de cuestiones, ya no solo es interesante intentar predecirlo, porque es básico para no lo que decía muy bien Jorge, no acabar en el problema cuando ya está en su máxima ebullición, y también más costoso, no solo económicamente, sino también a nivel de casi emocionalmente. Una fórmula de hacer ese proceso a veces de tarea preventiva es utilizar herramientas de este estilo. No, hay muchas más, obviamente. Yo aquí solo quería mencionar una, como How to Comply. Entonces, es una herramienta que permite facilitar ese seguimiento de cumplimiento normativo. Otra, en esa línea, y va en la línea también de lo que antes hemos comentado, es una empresa que se llama en España Pyme Legal, o decía antes Pyme de como pequeña y mediana empresa, pero que está muy enfocada a dos materias, que luego veremos, la protección de datos y el registro de marcas. Está enfocada para la protección de datos desde la perspectiva de la empresa cumplidora, es decir, son autoservicios jurídicos, aunque también la puede utilizar el profesional jurídico que quiera ayudar, por ejemplo, en procesos de auditoría a una empresa, es decir, se pueden perfectamente dar la vuelta para los dos. Entonces, tanto para el negocio como para los clientes, y asegurar que la empresa cumple en estos dos ámbitos. Por ejemplo, cumple en el proceso de registro de marcas, en la información que debe proporcionar para hacer eso más sencillo, y cumple sobre todo, por ejemplo, en la gestión de información personal, que aquí en Europa tuvimos un cambio muy grande que ha cumplido 2 años con el Reglamento General de Protección de Datos, el RGPD o GDPR, y generó tal nivel de complejidad jurídica que en buena parte todavía lo estamos hoy en día asumiendo, y dio lugar a muchísima tecnología. Un ejemplo de esa tecnología es Pyme Legal. Nosotros conocemos una empresa que está en Barcelona y que hace una buena labor a efectos de facilitar a la empresa si se quiere autogestionar en parte, pero también al profesional jurídico que quiere hacer esta labor de una forma más sencilla y un poco mucho más, en buena parte más automatizada, mucho más limpia, mucho más organizada, mucho más sencilla de presentar también, y sobre todo que simplifica ese control y ese seguimiento normativo. Entonces es una herramienta que puede ser muy útil para el profesional. Siguiendo en esa línea, tenemos herramientas como, por ejemplo, Registrasoft. Es otro tipo de solución legal, que en este caso también española, que está más pensada a efectos de proteger activos tipo derechos de autor, licencias de software, el mundo, por ejemplo, del videojuego. Es registrar el valor de la creatividad, que ellos llaman aquí, darle garantías a, por ejemplo, creaciones artísticas, documentos, desarrollos, todo ese tipo de elementos. Por ejemplo, el contrato de Scrum es una variedad donde uno desarrolla un proyecto, o sea, desarrolla el código de un software y lo deposita en un tercero a efectos de garantizar que el mismo lo mantiene, lo custodia, que luego se pueda acceder en caso que, por ejemplo, haya una desaparición de la empresa, ese tipo de... Entonces, Registrasoft es una empresa muy interesante a efectos de cumplimiento normativo en ámbito más de propiedad intelectual más que industrial. Mientras, por ejemplo, las marcas entrarían mucho más en el ámbito, como veíamos antes, de Pyme Legal. Entonces, es una variante muy interesante. En esa línea tenemos otra Legaltech muy destacada, quizás la Legaltech a nivel de facturación, o no de facturación, pero sí de nivel de rondas de inversión. Es seguramente la más grande que tenemos en España, que se llama Red Points, que de hecho tiene oficina en Estados Unidos y está cada día expandiéndose más, que también es una variante de lo que antes mencionábamos con Registrasoft. Es como la otra cara de la moneda. Es cómo proteger, ellos dicen, los ingresos online a efectos de controlar los activos digitales de una empresa. Falsificaciones, piratería, cómo nuestros vendedores están actuando, y todo eso de forma automatizada. Es decir, la idea de la solución es que aplican lo que se llaman sistemas de aprendizaje automático a efectos de detectar patrones de cómo se está utilizando un logotipo, una denominación, una marca, un nombre comercial, y cómo, por ejemplo, se utiliza eso en redes sociales, quién lo está incumpliendo. Es un poco una fórmula para estar monitorizando constantemente el cumplimiento normativo, o bien mío propio, es decir, cómo la gente está utilizando mis activos, cómo mis proveedores están utilizándolos, cómo mis distribuidores están gestionándolos, y a partir de ahí tomar acciones. Entonces, es otra herramienta que, si no me equivoco, tiene rondas de inversión por casi valor superior a más de 40 millones de euros. Para que nos hagamos una idea, es con diferencia la Legaltech española con más inversión ahora mismo.
y ha crecido muchísimo en el último año y medio. Entonces, es una gran solución para cumplimiento normativo, para estar al día, para tener notificaciones de lo que está ocurriendo y seguimiento en ese sentido. Y esto lo pongo un poco a modo de divertimento, pero para que veamos hasta dónde está llegando el mundo de la Legal Tech. No tiene que ver obviamente nada con el mundo de las empresas. En España hay una Legal Tech que se llama Boda Ya. ¿Y qué hace? Asegurarse que si uno se quiere casar ante notario, pueda realizar ese proceso y esos trámites online, con las debidas garantías, con el nivel de cumplimiento normativo adecuado y en diferentes situaciones. Por ejemplo, desde personas extranjeras que quieran celebrar matrimonio de España. Ya digo, ante notario, que es una función un poco más reciente de los últimos años que es posible, pero para que ya veamos cómo las soluciones LegalTech se adaptan a esas necesidades de surge una obligación legal antes de que el problema surja, antes de que la solución sea correctiva y la hagamos preventiva, tenemos herramientas para gestionar ese tipo de labores. Entonces yo este punto aquí de soluciones tecnológicas para la parte normativa la dejo aquí. Le devuelvo, por tanto, la conexión, en este caso, a Verónica, y ella nos introduce toda la parte relacionada con consumidores y privacidad. Bueno, muchas gracias a Diana, a Jorge Valencia, a Jorge Morel por la exposición. El tema, como vimos ahorita con Diana, era un tema súper concreto, cómo las Legal Tech nos pueden ayudar en el gestionamiento de la creación de las sociedades. El tema con Jorge Valencia, un tema relacionado acerca de cómo puede haber una herramienta tecnológica que puede ayudar a la gestión de la información que se maneja en una oficina y a los tiempos de trabajo. Entonces, como la Legal Tech puede ayudar en la gestión de los despachos y demás. Entonces, me parece muy interesante y todos los aportes que nos hace Jorge Morel acerca de cómo está diseñado el mapa y qué aplicaciones en concreto hay a nivel internacional que le permiten a uno hacer el cumplimiento normativo y todo eso. Entonces, en este momento vamos a dar paso a un nuevo tema y es un tema de todos los días de nosotros y es un tema que tiene que ver con las pequeñas causas que tenemos nosotros como consumidores. La Corte Constitucional colombiana, en una sentencia del año 2000, hace 1141, se estaba haciendo una discusión acerca de cuál es la condición de los consumidores en el mercado. La Corte utiliza una expresión que me llama mucho la atención y la Corte dice que el consumidor es un débil estructural. Las razones por las que se ha considerado que el consumidor es un débil estructural varias. Entonces, digamos, una de las principales razones que ha sido adoptada a nivel internacional por las cuales se entiende que el consumidor es un débil es por la asimetría en la información. ¿Eso qué significa? Eso significa que con respecto a las situaciones específicas de los bienes que yo adquiero en la vida diaria, lo que ocurre es que yo soy una experta con respecto a lo que me ofrece la compañía, pero además de eso, yo tengo una facultación para el consumo, o la mayoría de los consumidores tienen una facultad para el consumo. ¿Y eso en qué se traduce? Eso se traduce en que no sabemos qué derechos tenemos, no sabemos ante quién se reclama, no sabemos cómo se reclaman, cuál sería el procedimiento, ni cuáles serían las peticiones que yo puedo establecer para ello. Entonces, aquí hay un tema primero y es de yo no conozco bien cuáles son los derechos míos como consumidor. Entonces ahorita, por ejemplo, creo que uno nos puede ayudar un poco, por ejemplo, en el tema de etiquetes aéreos, en el tema de incumplimientos. Entonces muchas veces uno pues sabe, uno tiene como esta molestia, esa cosa, y uno dice, pero es, me están incumpliendo, me están incumpliendo el vuelo, llegué tarde, se me perdió la maleta, se me perdió. Pero uno sabe que intuitivamente hay un problema, pero a la hora de reclamarlo hay una dificultad porque yo no sé el contenido de ese derecho. ¿Listo? Hay una segunda situación y es una que hemos estudiado como una barrera de acceso a la justicia. Y esa barrera de acceso a la justicia tiene que ver cuando yo hago un análisis comparativo en lo que vale mi daño con respecto a lo que me vale acceder al proceso. Entonces, muchas veces en los temas de consumidores son muchos, son temas de publicidad engañosa, son temas de cláusulas abusivas, son temas de garantía, son temas de no me llegó el producto, me llegó lo que no era, me llegó mal, ¿cierto?
Pero entonces cuando a mí, yo me compro unos tenis y esos tenis no me llegan, ¿cierto? Entonces uno dice, bueno, entonces yo me gasté $100 en la compra de los tenis y me llegó, pero ¿cuánto me vale acceder al proceso? Entonces empieza, necesito abogado, ¿cierto? Entonces me vale más contratar el abogado que lo que me valen los tenis. ¿Cuál sería el procedimiento? ¿Ante quién? Entonces, por ejemplo, nosotros acá en Colombia tenemos la autoridad principal encargada del derecho del consumidor de la Superintendencia de Industria y Comercio, pero la autoridad está centralizada en Bogotá. A pesar de que no pueda hacer reclamaciones online, ¿cierto? Pero la oficina central está en Bogotá, entonces uno puede hacer audiencias por internet y demás, entonces empieza uno, entonces yo tengo que tener conexión a internet, yo tengo que tener abogados, yo tengo que conocer un proceso, entonces estas soluciones se van volviendo, para decirlo en términos de buen vecino, Jorge, me disculpará pues la colombiana, pero cuando uno dice, pues de ella sí, porque es que me sale más caro acceder al proceso, lo que tengo que incurrir yo para poder cuidar mi derecho, que lo que efectivamente yo pretendo como reclamación. Entonces, el cuánto en términos de gasto, de proceso, de economía y demás. Entonces, ahí va a haber, digamos, dos temas. Uno, el conocimiento, lo que nos pueden permitir plataformas de conocer, por ejemplo, en temas de acceso al consumo, acceso a la justicia. Entonces, va a haber plataformas, como que nos hizo referencia ahorita Jorge, que es para el reclamador en España, que lo que le facilita a las personas es hacer pequeños reclamos, pero que lo gestionen de una manera no tan costosa, por ejemplo. Pero adicional a ello, yo quisiera que Jorge nos contara este tipo de soluciones que efectivamente han implementado algunas de las plataformas. Por ejemplo, las plataformas a nivel internacional de comercialización de bienes. Entonces, cuando uno está pensando tipo eBay, ellos tienen una serie de online dispute resolution, que es justamente lo que estaba planteando ahorita. ¿Qué ocurre cuando los temas que tenemos nosotros en el derecho del consumidor? Por ejemplo, en el Estatuto del Consumidor colombiano nosotros tenemos una figura que se llama la reversión del pago. La reversión del pago es cuando a mí me pasa que soy víctima de un fraude, o me pasa que no me llegó el bien, o me llegó lo que no era, o me llegó malo. Entonces yo puedo mandar dos cartas, a mí, al que me vendió por internet y al banco, pero tengo que iniciar todo un proceso para que la entidad financiera me devuelva. Hay unos sistemas a nivel internacional de algunas de estas plataformas que lo que hacen es tratar de hacer que la solución del conflicto se desarrolle de la misma plataforma, ¿cierto? Que yo no tenga que acudir a toda esta serie de situaciones. Ahí hay como unos temas importantes. Adicional a ello, hemos visto que a nivel internacional, digamos, con el tema de justamente de LegalTech, existe la posibilidad de hacer unos análisis que para nosotros como abogados a veces son complejos. Por ejemplo, el tema de cláusulas abusivas. Entonces, en el Estatuto del Consumidor se establece que cuando hay una cláusula que genera un desequilibrio injustificado en favor del predisponente y en contra de la adherente, ¿cierto? Que va en contra de la UEP, esa cláusula puede ser ineficaz de pleno derecho, pero llegar a identificar cuáles son esas cláusulas. Entonces la pregunta es, aquí con respecto a eso, ¿existiría algún tipo de herramienta, por ejemplo, en términos de analítica de datos, que le permitiera a partir del machine learning, por ejemplo, que un sistema vaya aprendiendo en la revisión de contratos, de yo cojo cláusulas que son abusivas y cojo otros contratos que no tienen cláusulas abusivas, para empezar a hacer una comparación, para ir permitiendo que haya un software que me permita hacer esta identificación más fácil para mí como consumidor, cuando llego en este contrato con esta aseguradora, en este contrato con esta entidad financiera, en este contrato con esta compañía de transporte aéreo, aquí encuentro una cláusula que puede ser abusiva. Entonces, digamos, son temas que para uno en el derecho de las pequeñas cosas, que son problemas del día a día, viene la discusión de si el LegalTech se puede convertir como en una forma justamente de ir aminorando este tema tan difícil que es la dificultad que entrañan estos pequeños conflictos para poder acceder
a una verdadera forma de reparación que no me implique un proceso de 5 meses, 8 meses, un año y a veces hasta más. Bueno, entonces digamos que ahí plantearía situaciones como de retos y deberes, Jorge, que nos cuenta a nivel internacional con respecto a eso. Aparte, justamente con todas las discusiones que hemos estado teniendo durante semanas con el tema de protección de datos, Jorge Morel también es experto en el tema de cómo se manejan nuestros datos y la política de tratamiento de datos que tienen las compañías. Esas de términos y condiciones que uno tiene diciendo acepto términos y condiciones, que uno se vuelve casi que un experto en poner chulitos, entonces es acepto términos y condiciones aquí, aquí, aquí y aquí. ¿Cómo podríamos tener algún tipo de situación dentro de la innovación legal que nos permita ir generando justamente un cierre de esa brecha que tenemos entre los profesionales y los consumidores? ¿Listo? Entonces, dicho lo anterior, planteo, digamos, un montón de situaciones y de problemáticas. Yo no sé si Jorge nos puede ayudar con eso. Que sí. ¿Qué tienes para contarnos al respecto? Gracias. Sí, o sea, muchas gracias, Verónica. O sea, has contado cosas muy interesantes que algunas las hemos nosotros puesto en práctica, otras las hemos vivido y hemos intentado ayudar en ello. Yo antes de presentar un poco las soluciones que traía, sobre las últimas dos cuestiones, todo el tratamiento de términos y condiciones, yo recientemente participaba en un reportaje que hacía el diario El País en España sobre esa materia, es decir, lo que comentaba la noticia era, o el reportaje era, que leerte el Quijote era más rápido que leerte las condiciones legales que aceptabas durante casi un año dándote de alta en servicios. Y probablemente no solo más rápido, sino incluso más provechoso, diría yo. Entonces, es una cuestión muy presente. Y de hecho, nosotros desde 2015 creamos una herramienta para monitorizar términos y condiciones y cómo cambiaban a efectos de determinar y detectar ese tipo de problemáticas. Ahí yo diría, una que creo no he mencionado en la presentación que ahora incluyo, pero sí que es muy importante porque además ha tenido noticias hace poquito, se llama Do Not Pay. Do Not Pay es una empresa norteamericana ahora mismo que nació como un chatbot jurídico en Reino Unido simplemente para cuestiones de consumo. Y su finalidad era inicialmente ayudar a la gente que tenía multas de tráfico a poder impugnarlas. El sistema era un chatbot gratuito que llegó a un punto en que ganaba entre el 71 y el 73% de los asuntos. Es decir, permitía que la gente presentara ese tipo de reclamaciones. Hoy en día ese tipo de servicio ayuda en muchas opciones y una cuestión que justo ahora está tratando, el servicio solo funciona en Estados Unidos, ahora va a dar el salto al Reino Unido, pero bueno, es verdad que tiene voluntad, por ejemplo, de saltar al mercado hispanoamericano porque se están trabajando en una versión en castellano. Una cosa que hace es, por ejemplo, leerse automáticamente políticas de privacidad y detectar dónde están los lugares para ejercer derechos. Entonces, entra en ese punto que comentábamos antes. Y luego tiene muchos pequeños procesos legales, por ejemplo, para reembolsos. O, por ejemplo, cuando uno se ha dado de alta en un servicio por un mes gratuitamente para probarlo y luego no se ha dado cuenta que automáticamente se le factura el mes siguiente. Pues tiene un proceso solo pensado para denunciar, impugnar ese tipo de ilegalidades. Entonces es un servicio que está creciendo una barbaridad y juega en esa línea de facilitar y automatizar muchos pequeños procesos legales que normalmente, históricamente, han tenido un coste económico. O sea, lo que uno intenta reclamar es un importe muy pequeñito, que jurídicamente no eran muy complejos y por tanto el abogado normalmente no estaba interesado en ellos, pero que son muy comunes y por tanto a nivel de volumen sí que son interesantes. Entonces yo creo que Do Not Pay es un ejemplo muy interesante y algunos a los que voy a comentar ahora que encajan en esto que tú comentas. Entonces yo, si os parece, comparto pantalla, vemos algunos ejemplos que he puesto y damos esta parte así por completada. Lo dicho, estos son más soluciones para empresas y profesionales. También aquí empresas puede ser el consumidor, obviamente, más para el ejercicio de derechos y el cumplimiento de obligaciones. Una que se vincula mucho a todo el mundo de las políticas de privacidad, del ejercicio de derechos sobre nuestros datos personales, es una empresa española, una legal tech española que se llama Reclamadatos, y lo que quiere hacer es automatizar la ayuda del control de nuestros datos personales, descubrir qué empresas disponen de ellos, reclamarles
presentar, por ejemplo, derechos de acceso, supresión, y hacer eso de una forma a un coste mínimo y mucho más efectivo. Yo creo que hace una semana o 10 días presentaron resultados del último mes y habían gestionado creo unas 5 o 6.000 reclamaciones de ese estilo de forma automatizada. Entonces es una herramienta pensada para el ciudadano particular más, justo en esa idea. Nadie se lee las políticas de privacidad, eso está más que comprobado. Yo todavía me leo bastantes, pero ni tan siquiera nosotros las leemos todas y no siempre las entendemos todas porque es muy complejo, no nos engañemos. Es un texto pensado para no ser entendido muchas veces, eso lo hace más especial. Todo ese tipo de plataformas están pensadas para recuperar el control de los datos y facilitar esa gestión. Mostrando ahora la otra cara de la moneda, está, por ejemplo, una herramienta que se llama Privatec, que es más pensada para el profesional. Es decir, aquí es una solución tecnológica para empresas que, por ejemplo, hacen el control de los datos personales de las auditorías de protección de datos de otra empresa. Aspectos de cómo las recopilan, qué medidas de seguridad aplican, cuáles son sus periodos de conservación y, por ejemplo, pero sí que facilitan mucho los ejercicios de derechos. Pero es un tipo de tecnología tremendamente útil, o sea, nosotros la conocemos muy bien y la hemos utilizado también mucho, más pensada pero para el profesional en este caso, pero es una herramienta que simplifica ese proceso en la gestión de obligaciones y cumplimiento de obligaciones y el ejercicio de derechos. Entonces es un caso muy a tener en cuenta. Uno vinculado muy a lo que decíamos ahora es las facturas impagadas. Es algo tremendamente común. Muchas veces los importes no son extremadamente grandes, pero el trabajo que lleva posteriormente empezar a perseguir legalmente una factura y el coste económico a veces se dispara. Entonces una Legaltech española que se llama Recuperadeudas, está en Barcelona, intenta facilitar esto con los dos procesos en España que son los más comunes, mayormente el proceso monitorio para una reclamación de cantidad o desde 99 euros, es decir, un importe muy pequeñito, o sea, la mínima cantidad posible que pueden, automatizan de una forma similar a un reclamador, pero solo para reclamar deudas, el hecho de que tú te crees un perfil de usuario, compartas la documentación necesaria a efectos de comenzar el proceso, dejarlo en sus manos y pagar el importe correspondiente y no tener que estar preocupándote de toda esa labor y el mucho consumo de tiempo y horas y estrés que te puede llegar a generar el perseguir este tipo de deudas, que a veces el importe no es tan grande, pero bueno, al final es un importe que hay que recuperar y que, bueno, facilita mucho la labor. Entonces, Recuperadeudas, por ejemplo, es una de las empresas que tiene acuerdos oficiales con una de las grandes asociaciones de pymes en España, justo por eso, para proporcionar a la pyme un servicio legal, porque es un servicio legal al final, pero de una forma más amable, no típica en el sentido de coger y llamar al teléfono del abogado para que le ayude en una cuestión que te dirá o que bien no le interesa o que tiene un coste demasiado superior para lo que se intenta recuperar o que jurídicamente no le parece relevante. Entonces, el tema es que el problema sigue existiendo y que no se le da una solución adecuada. Ese tipo de plataformas lo que intentan es facilitar eso a gran escala. Entonces, es una opción a tener en cuenta. En esa línea de soluciones tecnológicas de consumo, más de consumo en este caso, y litigios, existe una plataforma en España que se llama Lowers, que está vinculada a lo que llaman la financiación de litigios. A esto hay versiones distintas. De hecho, en España antes había muchas plataformas para lo que se llama el crowdfunding o el crowdsourcing, más bien crowdfunding en este caso, de cuestiones jurídicas. Es decir, yo, por ejemplo, yo como particular tengo un caso contra una gran empresa. El proceso jurídico implica muchísimo desembolso económico. Abro una causa en la plataforma para que, por ejemplo, me financie mucha gente ese proceso. Esa podría ser una opción. Eso había muchas antes, es verdad que han ido desapareciendo. Y se han ido transformando a cosas como esta. Lowers lo que hace es detectar litigios con un potencial muy alto de impacto, porque si bien la causa puede tener un efecto a un gran volumen, y lo que se busca es financiar al despacho que está gestionando ese litigio en particular o ese grupo de litigios para que no corra con los gastos y a cambio quien hace la financiación
adquiere una parte de lo que se va a ganar. Es decir, es como financiar a startups, pero lo que se está financiando es apostando al litigio, a los mejores litigios, dado su potencial. Es un tema que da para hablar muchas horas. Nosotros lo hemos analizado más desde la vertiente tecnológica, porque hay muchas plataformas que intentan predecir cómo de suculento es un litigio o un grupo de litigios en función de su potencial impacto a gran escala. Pero en el mundo, que sepamos que en el mundo del consumo y de los consumidores empiezan a existir soluciones tecnológico-jurídicas para que un despacho financie, por ejemplo, puede tener un gran litigio que requiere un gran coste, pero que si llega a buen puerto tenga un impacto que dura años y que por tanto luego genera burbujas que son utilizadas por otros muchos despachos. La financiación de litigios intenta dar solución a eso y por tanto indirectamente es una solución o es un tema que está muy relacionado con todo lo relacionado con consumidores. Y luego, ya un poco acabando, bueno, y luego había otro más, está Reclamador, que lo hemos comenzado antes. Reclamador es una plataforma que nace en España por allá 2012. Su fundador es economista, no es abogado. Yo he hablado con él varias veces y él mismo me decía que no conocía que era un procurador, o sea, no sabía muchas de las figuras jurídicas, no las conocía. Y su problema era que había tenido un retraso en un vuelo, el proceso para reclamarlo era muy complejo, muy enredoso y ningún abogado le quería coger ese asunto porque reclamar 400 euros a un abogado que se supone ha estudiado una carrera para hacer cosas muy complejas no le merecen la pena. Ni por el importe ni por la complejidad. Entonces nace así Reclamador para reclamar inicialmente pequeñas cuestiones jurídicas con un volumen muy, muy grande, es decir, cosas muy comunes. Eso evoluciona. Ahora mismo tratan mucho todo el mundo de las aerolíneas y reclamaciones de vuelos, por lo tanto está muy vinculado al consumo, pero ha evolucionado a cuestiones de banca, tarjetas revolving, cláusulas suelo y múltiples variantes, y también incluso a cuestiones de impuestos, determinados impuestos que se han considerado que al final no estaban bien planteados, había ilegalidades. La cuestión es la siguiente, en 2018, si no me equivoco es el último dato que tenemos, el 22% de los pleitos mercantiles de España estaban iniciados por Reclamador. Es decir, Reclamador hoy en día es, primero, una de las legaltech más destacadas en España, pero segundo, tiene tanto éxito que se ha convertido en un tremendísimo competidor para muchos abogados, especialmente los unipersonales o pequeños despachos, e incluso un tremendo elemento a tener en cuenta para despachos más grandes, porque está gestionando ahora mismo, si no me equivoco, había gestionado, eso sí, en 2019, unos 285.000 pleitos. Es decir, tiene tal capacidad de organizar pleitos de escasa cuantía y gestionarlos que no hay ahora mismo despacho probablemente en el mundo con esa facilidad de mover esos volúmenes y de una forma tan ordenada. Entonces, ojo con este tipo de cuestiones de el ejercicio y la defensa de derechos de consumidores que parecen, esos son pequeños importes, son 300 euros, son 500 euros, es decir, son cosas pequeñas que llevadas a gran escala, que existen, se transforman en casi monstruos. Por ejemplo, Reclamador es la primera legaltech en España que este año ha firmado un acuerdo de inversión de más de 3 millones de euros con una empresa de financiación de litigios, he comentado ahora. ¿Por qué? Porque gestiona muchísimos litigios, muchos de ellos tienen potencial de alcanzar al Tribunal Supremo Español y llegar a resultados que tengan un efecto rebote inmensísimo y que por tanto generen burbujas de negocio que van a durar años. Entonces, eso los grandes inversores en litigios lo están viendo y lo que quieren es que la empresa no tenga que asumir sus costes, que pueda ir directamente a tribunales y que tenga la opción de ganar, porque si gana, el efecto es mucho mayor. Por lo tanto, Reclamador es una solución, ya digo, con un impacto ahora mismo muy grande y que tiene réplicas en casi todos los países, más o menos pequeñitas, pero las plataformas para reclamar cuestiones jurídicas de escaso importe, pero gran volumen, tipo Do Not Pay, es un nicho bastante común. Y yo, por acabar ya el último que tenía como solución tecnológica, están mediando que es una solución tecnológica para
es una plataforma para resolver de forma alternativa conflictos. Eso en España hay otras soluciones similares, un tipo confianza online y similar. Pero aquí lo que se busca es no tener que llegar a tribunales, especialmente en materia de consumo. Hay que pensar que desde hace un par de años, un poco más de un par de años, a nivel europeo hay una plataforma europea para la resolución online de conflictos. Entonces, esta es una de las plataformas, mediando con, que intenta facilitar la gestión de procesos para los profesionales. Está un poco más pensada para el profesional, pero perfectamente puede ser utilizada por particulares interesados en ello. Pero es verdad que es una herramienta un poco más pensada para el profesional que quiere hacer la gestión de disputas online y no llega nunca a tribunales, pero eso en remoto. Y sí, es verdad que hay que tener en cuenta que con todo el mundo actual, post-COVID, se ha disparado una barbaridad la mediación online, porque la gente no podía acceder a tribunales y por tanto hemos entrado en un juego completamente distinto. Y eso es un poco lo que quería comentar en relación a soluciones tecnológicas sobre tecnología y consumidores y privacidad. Y le paso de nuevo el testigo a Verónica y luego si queréis entramos en el tema de justicia telemática y predictiva. Bueno, Jorge, muchas gracias. Muy interesante, además, muy interesante porque es que son para estas pequeñas causas que son tan chéveres, como porque lo que dicen, o sea, el tema con consumidores es un tema que en mi caso es muy chiquito, pero si juntamos los casos de todos los que tenemos el mismo problema, son grandes temas. Jorge, nos dan 5 minutos, pero quisiera, me quiero ir sin que nos cuentes el tema de la justicia predictiva y el tema de justicia telemática. Entonces, en 5 minutos para que nos Voy, sin problema. Simplemente planteo las dos definiciones y la problemática, es decir, dos conceptos, justicia telemática y justicia predictiva. Justicia telemática es lo que ahora mismo se está llamando la digitalización de los tribunales, con una finalidad, que se conserve la confianza de las partes en los mismos y en el proceso, pero se gane en flexibilidad, por ejemplo, que se pueden hacer en remoto, se gana eficiencia, se pueden hacer más, se reduzcan costes, por ejemplo, en el transporte de las personas, la huella de carbono y demás, y se facilite la accesibilidad a ese tipo de procesos. Eso sería justicia telemática. Nosotros, por ejemplo, en España hemos iniciado un proyecto, estamos colaborando en un proyecto que se llama juiciostelemáticos.com, que está intentando mantener al día todo lo posible la actualidad del fenómeno de los juicios telemáticos en España y en el mundo. Entonces, si queréis consultarlo, completamente abierto para ello. También estamos en ese proceso, estamos mapeando los juicios telemáticos en España. Estos, por ejemplo, los casi 70 que tenemos localizados, es decir, 70 juzgados que ahora mismo han realizado vistas o declaraciones, interrogatorios o audiencias en remoto 100%, y estamos un poco intentando hacer el seguimiento de este proceso. Hay que tener en cuenta que la justicia telemática ya se ha convertido a finales de 2019, era quizá una fantasía casi. Hoy en día más de 85 jurisdicciones en el mundo están aplicándolas. Por tanto, el mundo post-COVID ha dado un salto probablemente de una década en cuestión de 3 meses y no da la sensación que vamos a tener que esto vaya a dar marcha atrás. Entonces, el cambio es grande y hay que tenerlo presente. Y eso sería por parte de justicia predictiva, de justicia telemática. El concepto de justicia predictiva que está vinculado es el siguiente. La justicia predictiva lo que intenta es cuantificar por un lado y cualificar por otro, un poco lo que antes comentaba Jorge Iván con relación a la herramienta que presentaba, es cuantificar y cualificar el riesgo legal que existe a la hora de iniciar o desarrollar un proceso judicial. Es decir, cuánto problema me puedo llegar a encontrar, cómo de mucho se puede alargar este proceso, cómo de sesgado o no está este abogado o este juez, cómo ha funcionado históricamente este argumento jurídico, cómo esta sentencia ha sido más relevante que esa otra. Esa es un poco la idea. Cuantificar y cualificar ese riesgo legal cuando uno inicia un proceso judicial, que no es poca cosa. Simplemente hacer algunos ejemplos. Desde 2016 tenemos un algoritmo que acertó el 79% de los fallos del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en asuntos muy concretos, pero es verdad que los acertó. Entonces fue uno de los primeros casos relevantes en ese sentido, y costó hace 4 años. Tenemos la versión mala de esto, y tenemos un software que se llama en Estados Unidos Compass, que predice el grado de reincidencia de las personas que están en la cárcel, y a partir de ahí el juez
lo puede tener en cuenta o no. Ya ha habido un caso muy famoso, es el caso Loomis, que está camino al Tribunal Supremo de Estados Unidos, donde se tuvo en cuenta y por ello esa persona fue condenada a 6 años de cárcel, pues ha visto que el software en sí tiene muchos sesgos por los datos que emplea, porque normalmente está vinculada a la información que pertenece a minorías raciales o con escasos recursos económicos y tiene tendencia a la gente de raza negra o con economías mucho más reducidas a decir que tiene mayor grado de reincidencia. Entonces el caso Loomis es importante y dará que hablar todavía. En justicia predictiva, Francia el año pasado, si no me equivoco, ha sido el primer país en el mundo que ha prohibido el uso de tecnología para este tipo de cuestiones. Es decir, Francia no quiere que se utilice este tipo de herramientas para predecir cómo un juez va a decidir, porque considera que van contrario a la independencia y la justicia. De fondo hay muchas más cuestiones, en verdad, y daría para hablar más a fondo, pero ya que sepamos que Francia, de hecho, condena hasta con 5 años de cárcel la posibilidad de utilizar estas herramientas y hacer públicas información diciendo que, por ejemplo, tal juez tiene esta tendencia de resolver viendo su histórico de 5 años, por ejemplo. Entonces, fue el primer país que lo ha prohibido legalmente. Y luego que sepamos que hay estudios muy recientes, de por ejemplo este año, donde se señala que los algoritmos, aunque parezcan mentira para según qué cuestiones muy complejas, por ejemplo, la reincidencia, son más efectivos ahora mismo que los humanos. Es verdad que este estudio tiene sus detractores, pero bueno, que veamos que existe esta vertiente de... no hay el mismo software que pueda predecir un resultado jurídico, eso es todavía ciencia ficción, pero sí hay muchas iniciativas en este ámbito. Ya simplemente perfilo alguna ventaja. La justicia predictiva se entiende que va a eliminar cierta incertidumbre jurídica, o que, por ejemplo, va a agilizar tiempos de resolución, o incluso llevar a conciliar más. Si la gente sabe cuál es el potencial resultado, quizá quiera mediar más. Tiene otras muchas desventajas, y es que un mundo con muchísima justicia predictiva va a crear un efecto rebaño, es decir, los jueces no van a cuestionar el sistema y normalmente van a tender más hacia cómo normalmente se está resolviendo. Crea perfiles y cuantifica a jueces y abogados, eso ya está pasando. Y el caso que mencionaba antes de Merital Legal en España, lo que está haciendo es cuantificar a los abogados, cuántos ganan, cuántos pierden. Y eso hay gente que no le está gustando mucho, ya lo decimos. Y luego tiene un problema bastante muy serio de ética y transparencia, a efectos de qué se utiliza para crear ese algoritmo, qué datos se entrenan, cómo no está sesgado y qué problemáticas genera. Entonces, esto es un poco lo que quería comentar sobre justicia predictiva y justicia telemática. Son temas que dan para hablar horas, pero bueno, que sepamos que están ahí y que hay que seguirlos de cerca. Entonces, con esto ya devuelvo el testigo a Verónica. Jorge, muchas gracias. Hombre, nos preguntan por acá si en España se hace énfasis en la diferencia entre derecho para la tecnología, el low tech, y tecnología para el derecho, legal tech, porque en Colombia se surgen diferencias entre los abogados. ¿Ustedes cómo manejan esas expresiones allí? Es más común legal tech. Low tech se está utilizando un poco más como algo más de un ámbito más amplio, como si fuera más allá mientras que legal tech se está utilizando más hacia soluciones que se pueden implementar en el día a día del abogado. Low tech se está entendiendo como tecnología aplicada a el concepto casi de justicia. Entonces es un poco esa idea. Pero es una batalla que ha nacido mayormente por el mundo anglosajón, que no ha querido utilizar tanto legal tech y se ha pasado al mundo de low tech. Esa es un poco la idea. Entonces, pero en España es bastante más común legal tech. Ok, bueno, Jorge Moreno, muchísimas gracias. Damos las gracias a Jorge Moreno de Valencia, a Adrián, a Ligaltex, a Gestión Partida. En nombre de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia, les damos las gracias. De nuevo los invitamos a que participen en nuestro diplomado virtual que empezamos la semana entrante, desde julio a octubre, en Derecho, Innovación y Tecnología. Jorge Morel, muchísimas gracias sobre todo por tu actividad pero tan interesante que nos va a servir tanto para lo práctico. Yo creo que a los que nos vamos a dedicar a estos temas, vamos a revisar esa presentación con mucho detenimiento para mirar una de las aplicaciones que mejor nos está diciendo, para mirar
cómo podemos implementar esto justamente para no tener que decir que la tecnología nos va a reemplazar, sino que los abogados que aprendamos a movernos dentro de la tecnología podemos hacer un uso mucho más eficiente. Les doy las gracias a todos, a los tres, por haberme acompañado en la noche y de nuevo gracias, que estén muy bien, hasta luego.